Bienvenidos a otro episodio del Espacio. Hoy nos acompaña Gerardo Priego, un invitadazo especial. Para los que no lo conocen, Gerardo es un destacado político mexicano, fue diputado federal, fue presidente de la Coparmex, pues tiene muchos logros, aquí los voy a compartir algunos. Fue director general de programas sociales, coordinador general de microrregiones de la Secretaría de Desarrollo Social, donde destaca su labor con las comunidades indígenas. Coordinó 36 programas gubernamentales para 17 secretarías del Estado, creador de la Comisión para el Seguimiento de las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, presidente del PAN en Campeche, integrante de la Comisión de Equidad de Género, así como de la Comisión de Gobernación, fundador y presidente de la Fundación Impulsa tu Desarrollo, donde su misión principal es crear ciudadanía y convertir habitantes en ciudadanos. Bienvenido, Gerardo, es un honor tenerte. No, hombre, al contrario, Pablo, me da muchísimo gusto estar contigo aquí, poder platicar. Realmente es algo muy interesante, le decía yo a Gael, porque la brecha que hay entre tú y yo, o sea, los años de diferencia que hay, pues tú tienes 18, yo tengo 55, hay 37 años de diferencia, que me parece interesantísimo poder tener este diálogo entre generaciones. Eso no nada más por la situación de México, sino por la situación del planeta, pues, ¿no? Entonces me parece riquísimo, me parece interesantísimo. Estoy muy motivado con la entrevista y te la agradezco muchísimo. Con el diálogo te lo agradezco muchísimo. No, igualmente, yo también estoy muy emocionado de tener un invitado de tu talla. Y se me olvidó comentar que eres el único político, yo creo que en la historia, que se ha visto envuelto en un escándalo por devolver y no por robarse dinero. Entonces, pues si Sí, quisieras sí. platicar un poco sobre ese escándalo. Hombre, fue una cosa interesantísima. Ah, lo encontraste por ahí. Es una práctica, o era una práctica que había durante mucho tiempo en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, y resulta que cuando estábamos por terminar los 3 años que dura la legislatura, pues me llegó un cheque por lo que en aquel tiempo eran $100,000, ahorita serían 2 millones de pesos, era como 1 millón de pesos en aquel entonces, y me dicen, pues es que es tuyo. Pues como mío, si a mí me pagaron mensualmente mi sueldo. Pues no, pues es que entonces nos pusimos a averiguar y resultaba que era un fraude que se le hacía a la Cámara de Diputados porque la Cámara de Diputados tiene la obligación, la responsabilidad que decidieron hace mucho tiempo de darte un boleto de avión para que regreses a tu estado a atender a la sociedad de tu estado. Pero por alguna razón el precio que te daban era mayor que el que realmente costaba un vuelo de avión, probablemente por la primera clase, etcétera. El caso es que, por decir algo, costaba 5,000 pesos en lo que te daban y pues tú usabas 2,500 pesos en un boleto normal. Los diputados, que son 500 diputados y diputadas. Entonces, pues digamos que vas usando esos boletos y te va quedando ese remanente. Al final, ese remanente en mi caso, que además yo era uno de los diputados que más viajaba, porque yo estaba en 4 comisiones y la mayoría está en 2 comisiones. Entonces yo viajaba por todo el país mucho. Nunca viajé en lo internacional, aunque soy internacionalista, pero sabía que ahí había excesos en los pagos a los boletos de avión internacionales, etcétera. Entonces nunca lo quise hacer así. Y yo viajaba a todo el país para atender esas 4 comisiones y fui uno de los que más viajé. Y aún así me sobró 1,100,000 pesos, ¿no? Entonces, cuando me llega el cheque por eso y empezamos a averiguar, nos dábamos cuenta que a cambio de una módica mordida de 50,000 pesos, porque a mí cuando me dijeron, es que son 1,100,000, pero retuvimos 50,000 pesos. Ay, caray, ¿cómo que retuvieron? Y eso, total, era la mordida que cobraban las agencias de viaje para no decir nada y cobrarle completo a la Cámara de Diputados, o sea, a todas y todos los mexicanos, y devolverte ese dinero como si realmente fuera tuyo, ya limpio de polvo y paja, sin impuestos y sin nada, ya para cobrar. Entonces, pues yo lo vi, consulté a las personas que tenía cerca y les dije, ¿y esto qué es? No, pues lo que estás entendiendo, esto es un fraude. Pues un fraude, pues entonces mañana convocamos una rueda de prensa y denunciamos este fraude. Yo constantemente había denunciado fraudes. En el primer año me dieron 100,000 pesos de un bono. Y yo dije, ¿y este bono de qué es? Si me están pagando mi sueldo. E hicimos lo mismo, me puse a averiguar y resulta que habían dado bonos extraordinarios sin ninguna justificación. Entonces, ahí, afortunadamente,
pudimos convencer a más gente y fuimos 30 diputados del PAN y uno del PRD, me acuerdo en aquel entonces, de los 500 los que devolvimos esos 100,000 pesos. Entonces como que ya sabían que conmigo esas cosas no iban, entonces nadie me dijo nada de las demás mordidas y los demás fraudes, etcétera, pero pues yo creo que pensaron, bueno, devolvió 100,000 pesos, pero $100,000 o $1,000,000 no los va a devolver, que ahorita serían 2 millones de pesos, imagínate. Entonces, pero fue inmediato, o sea, lo recibimos y no, mañana convocamos y efectivamente hicimos una rueda de prensa y se volvió un escándalo. Estuvo 15 días o 3 semanas en los medios de comunicación, porque además políticos de todos los partidos en el PAN propusieron expulsarme por haber devuelto ese dinero. El presidente nacional de aquel entonces salió a decir que no había ninguna obligación moral ni legal de devolver ese dinero. Y políticos de todos los partidos me querían matar, pues imagínate una semana antes de terminar los 3 años, cuando normalmente es el año de Hidalgo. ¿Te acuerdas de esa expresión muy mexicana, muy mexicana de políticos, que era... el año Hidalgo es a la fregada el que deje algo, ¿no? O sea, se llevan todo y esa era la tradición. Entonces, ¿cómo este güey viene a devolver lo que era el equivalente a $100,000 hoy? Pues porque él dice que no son de él. Entonces, bueno, te digo, denostaciones de todo tipo, de todos los partidos. No estaban las redes sociales todavía, pero ya había internet y me acuerdo haber recibido 3,000 o 4,000 correos electrónicos, la mayoría afortunadamente de la sociedad felicitando, pero la llamada clase política fue muy cruda, muy cruel, muy dura. Ahora, afortunadamente ese escándalo sirvió para que cambiaran algunas de esas cosas. O sea, por ejemplo, ya no hay eso de los vouchers que antes existía, que era, te daban un voucher, en vez de darte el dinero te daban el voucher y ahí te iban haciendo la cuenta. Entonces ahora pues ya dan el dinero directo, entiendo, no sé bien cómo está ahorita, pero entiendo, ya no hay ese fraude con intermediarios. Y bueno, mientras haya servido para eso, pues para cuidar más el dinero de los mexicanos y mexicanas, me parece que valió la pena. No, claro que valió la pena. Y pues me gustaría preguntarte, tú mejor que nadie, ¿qué perfil ves entre quienes regresan ese dinero y quienes no? Los que cometen actos de corrupción, quienes lo dejan pasar. Y no solamente tú, pero la gente que no lo hace. Yo creo que hay algo que en común, algo que quieren, algo que les falta, algo que quieren llenar o algo que quieren. No sé si tú tengas ahí algún enfoque interesante sobre quiénes pues son. Mira, Pablo, repito que me interesa muchísimo que alguien de tu generación cuestione estas cosas, me parece muy importante, es un aliciente, me parece que genera mucha esperanza en mi generación escuchar esas cosas. Y déjame decirte, el fenómeno de la corrupción, yo lo he investigado mucho, yo estudié la carrera de economía en Monterrey, en el TEC de Monterrey, pero hice la maestría en Administración Pública para el Desarrollo y me enfoqué mucho al tema de corrupción. Y luego mi tesis doctoral es corrupción y su relación con la pobreza en México. La hice en la UNAM, soy candidato a doctor. Y en todas esas reflexiones sobre el tema de corrupción, déjame decirte, yo creo que el sistema político mexicano es un sistema corrupto y corruptor. Así está diseñado, para que tenga los cofres abiertos, las arcas abiertas del dinero. Entonces depende del que llegue a la toma de decisiones si quiere meter la mano o no, o la que llegue. Y a mí me parece que lo tenemos que cambiar es rediseñar instituciones para que las arcas no estén abiertas. Entonces, independientemente de quién llegue, si tiene voluntad o no de robar, que no pueda meter las manos. Pero no está pensado así. Está pensado para que, como el PRI gobierno generó este sistema hace muchísimos años, está pensado para que tú puedas comprar opositores con ese dinero suelto, puedas enriquecer liderazgos, ¿no? Puedas pervertir de esa manera y comprar y calmar, entre comillas, a tus opositores, a los líderes sindicales, a líderes empresariales, a todo aquello en la sociedad que se mueva y te reclame, digamos, ¿no? Como poder, como gobierno. Entonces yo creo que durante décadas nos acostumbraron a que ese era el camino. Entonces hay muchas y muchos mexicanos que creen, inclusive hay quien te dice, la corrupción es hasta positiva porque engrasa el sistema económico, ¿no? Es un absurdo. Afortunadamente ahora ya se mide desde hace varios años la corrupción en el mundo. Transparencia Internacional lo hace, que tiene sede en Berlín. Y México desafortunadamente está arriba de la media internacional. O sea, somos un país con mucha corrupción, que destaca arriba de los niveles de los más corruptos del mundo. Para que te des una idea, Pablo, se califica de 0 a 10
En 9.5 están los menos corruptos del mundo. Australia, Nueva Zelanda y los escandinavos. Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, esos países. Y todos los demás están ahí más o menos. De esos están en 9.5. En el 1 está Nigeria, Afganistán, estos que son los más agraviados por la corrupción. México está en el 3, para que te des una idea. O sea, estamos mucho más cerca de los peores del mundo que de los mejores en términos de corrupción. Y eso nos pega durísimo. Pero lo malo es, ahorita, por ejemplo, con este presidente, todos de la República, todos coincidimos en el diagnóstico. Hay que erradicar la pobreza, sí. Hay que erradicar la corrupción, sí. Nada más que no es un discurso, nada más. Tienes que hacer acciones y diseñar instituciones que acaben con la corrupción. Viste ahora esta absurdo, una institución que se llama el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. No sé si es una cosa así media demagógica que hizo este presidente, pero resulta que ahora el escándalo, a 7 meses de hacer ese instituto, es que se estaban robando lo del robado del pueblo, lo que estaba ahí en el... O sea, es el colmo, pues, ¿no? En el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, se estaban robando todo lo del pueblo. Entonces, bueno, instituciones sin candados no están diseñados precisamente para evitar eso. Y en ese sentido, me parece que lo que tenemos que hacer las y los mexicanos es, en todas las sociedades va a haber gente propensa a caer en delitos. Como corrupción, por ejemplo. Por eso, todas y todos los que sí creemos que esto debe ser transparente y honesto, tenemos que diseñar esas instituciones con candados, como el Sistema Nacional Anticorrupción, que con tanto esfuerzo hizo la sociedad mexicana, pero que desafortunadamente este presidente lo está poniendo a un lado. Pero ese tipo de esfuerzos de monitoreo de la sociedad y de instituciones, repito, que no permitan que metas las manos, ahora, con Internet además, como blockchain, pues el dinero puede estar completamente vigilado por no solamente las y los mexicanos, sino por gente en todo el mundo. Entonces me parece que hay un reto en cómo diseñamos las instituciones para ir quitando esta desafortunada práctica de corrupción. Y déjame decirte algo ahí, la corrupción va muy de la mano con su comadre, la impunidad. Si alguien cae en temas de corrupción, pues lo que se debe hacer es sancionarla. Entonces, cuando la demás gente ve que hay una sanción por meter la mano, entonces es probable que ya no lo vuelva a hacer. El típico caso de que las y los mexicanos cruzamos la frontera y aquí de este lado en Matamoros tiras el plátano a la calle y allá no lo tiras. Y allá te pones el cinto. Y allá te pones el cinturón, claro. ¿Por qué? Porque ahí no hay impunidad. Si tiras el plátano te van a castigar y si no te pones vas a tener que pagar $100. Bueno, nosotros no tenemos eso. En México, Pablo, algo que es muy importante que sepa tu generación porque hay que cambiarlo, 99 de cada 100 delitos no se castigan. O sea, 99 de cada 100 asaltos no se castigan. 99 de cada 100 violaciones, de cada 100 secuestros, de cada 100 asaltos bancarios no se castigan. O sea, es una invitación permanente al delito lo que hay en este país por la falta de justicia. Entonces el Poder Judicial tiene que ser cambiado, sí, claro. Pero imagínate, no hay un negocio legal tan rentable como 99 de cada 100 delitos no se castiga. En otras palabras, si vendes carros, imagínate que ofreces los primeros 100 y te compran 99. Eso es un negociazo. Eso no existe en la vida real, en lo legal. Existe en lo ilegal. Entonces, si tú asaltas 100 tiendas, te van a castigar por una. Y si es la última, ya vas a tener suficiente dinero para comprar a cualquier juez. Y eso es, bueno, no a cualquiera, a muchos de los jueces. Eso es desafortunadamente lo que tenemos, un problema de corrupción y de impunidad. Entonces, a mí me parece que las y los mexicanos podemos adaptarnos a un sistema así, por supuesto, como nos adaptamos cuando vamos a Estados Unidos. Entonces, este esfuerzo por cambiar todo eso no puede ser nada más de las y los políticos y el gobierno. La sociedad tiene que entender que la política es tan importante que no se la puedes dejar en manos a los políticos, aquella frase famosa. Entonces, antes de decirte por qué la participación ciudadana es muy baja en nuestro país, y con eso voy a cerrar el tema, te quiero decir, esta credencial de elector, que ustedes ya la recibieron, la acabas de recibir, y que ya se da por sentado en tu generación, el esfuerzo para lograr esta credencial de elector fue enorme. ¿Por qué? Porque se robaban los votos permanentemente. Esto fue un logro del PAN, afortunadamente, en Baja California, y luego pasó a todo el país, porque fue el primer estado que gobernamos. Pero la saco porque esta credencial de elector, Pablo, tiene 7 candados. 7, para que no le puedas hacer un fraude. 7. No hay una credencial de estas en el planeta, no existen. ¿Sabes por qué? Esta credencial tiene 7 candados.
Igual porque los departamentos de tus amigos tienen 7 candados en la puerta o las casas, para que no se metan a robar. Esto tiene 7 candados porque se robaban las elecciones y aún así todavía hay robo en algunas partes. Lo que quiero decir es un país en el que tenemos graves problemas, distorsiones de corrupción, de ingredientes graves de una sociedad que convive permanentemente con la corrupción en escandalosas formas. Y por supuesto, la sociedad política, o sea, los políticos emergen de la sociedad, no vienen de Marte, vienen de esa sociedad. Entonces, de esas sociedades emergen buenos y malos políticos, porque en la sociedad hay buenos y hay malos. La preocupación que tenemos que tener es que las y los mejores sean los que nos gobiernen, no los puercos, no los negativos, no los menos capaces, los menos honrados, los menos trabajadores o las menos. Me parece pues que ahí tenemos una responsabilidad muy fuerte. Y cierro con este punto, Pablo, nada más para decir, México es uno de los países con menos participación ciudadana, que es parte de lo que hacemos en la Fundación Impulsa. Te doy un ejemplo, en México hay una organización de la sociedad civil por cada 4,000 habitantes. En Chile hay una por cada 170 chilenos. En Argentina uno por cada 220 argentinos. En Estados Unidos uno por cada 330 gringos. O sea, nosotros 4,000, ellos 330. Lo que estoy tratando de decir es, en México a muy poca gente le importa lo que ocurra en el entorno. A muy poca, lo que le pase a los osos, lo que le pase a los niños en situación de calle, lo que le pase a los adultos mayores, lo que le pasa a los niños con cáncer. A muy poca gente. Hay 40,000 organizaciones de la sociedad civil nada más. Lo que estoy tratando, es más, Octavio Paz, ¿te acuerdas aquel único premio Nobel de literatura que tenemos en México? Lo dice de una manera cruda, pero muy real. Pobres mexicanos gritan durante 1 hora el 16 de septiembre para quedarse callados el resto del año. Es durísima esa frase, Pablo. Pero eso lo saben los políticos tradicionales en México. Entonces saben que si llega de alcalde y se roba suficiente dinero para tener 3 ranchos, 4 casas, 3 queridas y 2 queridos, nadie le va a decir nada. O se lo vas a decir los primeros 3 meses y luego va a pasar. Ahí está Lozoya, el escandaloso caso de Lozoya. ¿Te acuerdas? El que era director de Pemex. No ha tocado la cárcel, se robó un dineral y aquí está otra vez en México sin tocar la cárcel. Lo que quiero decir es el esfuerzo de todo esto y en este diálogo generacional, Pablo, lo que tu generación y la mía tenemos que trabajar mucho es precisamente en provocar que la ciudadanía entienda su responsabilidad con este país. Tenemos un país maravilloso, estupendo, bellísimo. Sí, pero la parte oscura, esa parte oscura de las violaciones, de los feminicidios, de las fosas clandestinas, de los casi 40,000 desaparecidos, en este sexenio ya de 65,000 asesinados, de toda esa parte de la mendicidad para los niños, como decía, de la esclavización de mujeres, toda esa parte terrible, tenemos que involucrar a mucho más sociedad. ¿Para qué? Para tener buenos gobiernos, pero también para que la sociedad esté permanentemente monitoreando. Hay gente que cree que cumple con votar. Por supuesto que no, esa es una pequeña parte de lo que tenemos que hacer para hacer más grande a México. Imagínate la 13ª economía del mundo, que éramos antes de que empezara este presidente, con 52 millones de personas en pobreza. Y la sociedad, muchos de estos, porque la peor cara de la pobreza es una mujer indígena, desafortunadamente, y adulto mayor, ¿no? o mujer adulta. En ese sentido, estos casi 25 millones de personas que se reconocen indígenas normalmente están en esa exclusión en nuestro país, ¿no? Entonces, me parece que tener al hombre más rico del mundo y al mismo tiempo tener ahora 62 millones de personas en pobreza es irracional, Pablo. No puede sostenerse, no puede la 13ª economía del mundo, de 215 países registrados en la ONU, la 13ª, la 13, no puede tener a más de la mitad de su población en pobreza. ¿Cuánto tiempo se puede sostener eso? Es insostenible. Y me parece que para eso, quienes sí tenemos más o menos algún acceso, quienes pudimos ir a la universidad, quienes podemos tener 3 comidas al día, tenemos un compromiso enorme con quienes no tienen posibilidad de comer 3 veces al día. Bueno, se me extendió un poco la primera parte, Pablo. No, es tu espacio. No. Pero es un tema muy interesante porque yo creo que algo que una vez leí y me hizo mucho sentido fue que México, el problema de México no es la pobreza. Pobreza lo tiene Papua Nueva Guinea y esos países de África o algunos. El problema de México es la desigualdad.
de que pero no está bien distribuido. Y como tú dices, hay 62 millones en la pobreza y tenemos al hombre más rico del mundo. Y esto aquí se otra problemática, como tú dices, el México indígena, que está orillado, que está olvidado, el México pandillero, el México pues de las clases sociales bajas, y después está el México que sostiene a la economía en su tercer lugar. Y yo creo que una de las soluciones, y me gustaría ver tu punto de vista en esto, y creo que es lo que hace la fundación, y lo que estamos platicando ahorita es que no hay un diálogo, como no se puede hablar tanto arriba como abajo. Una persona de clase alta pues va a su escuela privada, se va a su colonia privada y a sus áreas de recreaciones con sus amigos también privada. Y ahí vive su vida. Y ahí vive en esa burbuja, entonces... Igual abajo. Igual abajo. La persona va a su escuela pública, ¿no? A la primaria pública, regresa, convive en el patio con sus amigos de la comunidad y ahí crece y se reproduce y muere. Y los otros están... O sea, son dos mundos muy diferentes. Dos Méxicos que no se tocan nunca y viven donde... Entonces, una de las cosas que decíamos ahorita antes de empezar el programa, precisamente, Pablo, es tu generación y la mía tenemos una obligación enorme, nosotros porque tenemos la experiencia y ustedes porque van precisamente a la toma de decisiones, en hacer que esos dos mundos platiquen, convivan, reflexionen y resuelvan los problemas juntos y juntas. Me parece que hoy tenemos una élite en el país, refiriéndome a la élite intelectual, élite económica, élite deportiva, élite financiera, de cualquier tipo. Y por otro lado tenemos una realidad de esos 62 millones de personas en pobreza y no tenemos gente que pueda hacer la interlocución y entender y ser validado arriba y entender y ser validado abajo. Por eso, cuando no pasa eso en una sociedad por tanto tiempo, llegan los farsantes al gobierno, que es precisamente lo que nos está pasando como Cuauhtémoc, el futbolista que no sabe sumar en Morelos, o el presidente que tiene como costumbre mentir. Digo, además es mi paisano, es de Tabasco, lo conozco perfectamente. Bueno, y la entrevista me servirá para que vean que no todos hablamos así lentos como atarantados, sino que podemos hilar ideas. Déjame decirte una idea con eso, Pablo. Yo trabajé mucho tiempo en cuestiones internacionales y eso me permitió recorrer más de 40 países en 5 continentes y esa era mi impresión. Por eso me fui a África. Estuve de 5 a 6 meses en África recorriendo 9 países, trabajando con jóvenes en universidades, entrevistándome con funcionarios de gobierno, con personas de empresa en esos países y la idea era ir al mundo desarrollado y al menos desarrollado. Y por eso fui a África y por eso encontré en Dakar lepra todavía en las calles principales de la capital. Por eso era común que te asaltaran si tú eras colored, ¿no? Mulato, ¿no? O combinado, como me veían a mí en la frontera con Sudáfrica, en Zimbabue. Este tipo de reflexión sobre realmente cómo está México comparado con el mundo. Claro, luego conocí a Haití, ¿no? En América Latina, y dije que es el país con menos desarrollo institucional y mayor pobreza del continente. Y luego decía, bueno, pero habiendo recorrido ya todo mi país, porque antes de salir a eso ya había recorrido mi país, lo he recorrido 5 o 6 veces, o 7 o 10, pero ya lo había recorrido en ese entonces, porque ese recorrido por el mundo lo hice a los 22, 23 años, 21, 22, 23, y entonces fui con las mismas inquietudes que tú me estás planteando, que tú estás teniendo, fui a ver realmente en dónde estaba parado mi país, además de lo que ya había estudiado en la maestría o en las reflexiones que hacía, porque además me tocó colaborar luego en Naciones Unidas, y entonces tienes mucho más información y mucho más comparativo. Con todo eso, yo dije, no, pues México sí es una potencia, nada más que el problema es que no se ha podido erradicar con los programas sociales que había y con los que hay ahora tampoco, esos 40, 50, ahora 62 millones de personas en pobreza. Entonces, a mí me parece, Pablo, que compararnos con el resto del mundo, compararnos con estas situaciones que hay zonas de Guerrero, de Chiapas o de Oaxaca, que no le piden nada ni a África ni a Haití, o sea, que están en la exclusión total, en esa pobreza de marginación, en que por tener que recorrer 7 horas para llegar a una casa de salud, se muere el niño. Se muere porque no puede, porque hay que recorrer 7 horas antes de llegar a la casa de salud. Llegas a la casa de salud y el doctor Sol ese día no fue, porque no vive ahí, porque son comunidades distanciadas, alejadas. En este país hay comunidades con una
dispersión muy alta, Pablo. Entonces, darle servicios a quienes están arriba del cerro y que además muchas veces son adultos mayores, es muy difícil. Entonces se vuelve una necesidad imperiosa hacer un diálogo mucho más intenso entre gobiernos y sociedad civil, ¿no? Que creo que es una responsabilidad que hay que impulsar. Claro, sí, porque yo creo que, pues es lo que te diste cuenta, como que, bueno, en estos países hay pobreza, pero es muy raro que convivan los dos en uno mismo. No sé si sea un caso que se ve mucho en otros países. Bueno, yo creo es que en México que sí es un caso... tienes un caso, claro, tu comentario tiene mucho sentido. La zona más desigual del planeta es América Latina, donde ocurren estas desigualdades brutales que puedes tener, porque África está en pobreza, mucha miseria, pero todos están parejos, entre comillas. Pero en América Latina hay una desigualdad muy fuerte. Entonces, ¿cómo puede ser posible que una economía en Colombia, en Brasil o en México dé para tener multimillonarios, pero no dé para sacar de la pobreza a 60 millones de personas, ¿no? Por tantas décadas? Entonces, sí, efectivamente, la distribución del ingreso es el problema en un país tan desigual, pero me parece que coincidiendo otra vez con el discurso del presidente en el tema de pobreza y en el tema de corrupción, la forma en que vamos a erradicar esa pobreza para tantos millones de personas es en donde no estamos coincidiendo, es donde hay un reto muy grande. O sea, yo no creo en esos programas clientelares del presidente, o sea, está haciendo más bien una estrategia electoral para el 2021 y para el 2024 de dar dinero a la mano. O sea, te quito la guardia, la estancia infantil, donde tú podías ir a trabajar, señora, y dejabas a tus 2 hijos ahí, te la quito y te doy 1,000 pesos por cada niño en la mano. Bueno, ¿y cómo pongo con 1,000 pesos yo una guardería y guardo a mi hijo? Y, o sea, no, pero ya recibí 1,000 pesos, ¿no? Entonces se lo tengo que agradecer al líder, o sea, al presidente de la República. Entonces ahí creo que hay una distorsión muy fuerte que lo único que va a hacer es prolongar y ampliar el número de familias en pobreza y desafortunadamente ahora con la pandemia pues mucho más grave. Pero sí creo que hay una concientización muy fuerte que hacer en las 2 generaciones, pero evidentemente es mucho más importante en la tuya por el tiempo que tienen para tomar decisiones y cambiar esa realidad, mi estimado Pablo. Por eso felicito una vez más que estemos hablando en este intercambio de opiniones entre generaciones, pues para tratar de tener un mejor futuro y aprovechar. Fíjate, yo creo que hay que aprovechar, Pablo, tu generación, que son mucho más digitales ahora, la mía, que estamos más o menos en la toma de decisiones, y la de los que hoy tienen 65, 70, 75, que son los que tienen la gran experiencia acumulada, que puede ser tu abuelo, digamos, ¿no? Entonces, la generación de tu abuelo, tu papá y tú, esas 3 generaciones tenemos que trabajar muy en conjunto de esta manera, reflexionando, dialogando, platicando sobre cuáles son las formas para resolver desde tus dudas como persona que va creciendo hasta tus inquietudes profesionales de cómo se va a ir desarrollando este país y cómo puedes incidir tú en eso. Ahora, con las redes sociales y el internet, no hay límites, Pablo. O sea, ustedes son la primera generación que nace con las redes y con el internet, y creo que eso es de una ventaja enorme para tratar de resolver problemas, porque puedes estar dialogando con el experto en Sydney o en París o en Buenos Aires de cuáles son las cosas que han resultado o valido la pena, o en Santiago de Chile, para poder reducir la pobreza que han logrado reducir ellos, por poner algún ejemplo, ¿no? Claro. Y yo te quería preguntar, como que, digo, tú bien lo decías, todos sabemos cuáles son los problemas, nada más que no nos ponemos de acuerdo en cómo solucionarlos, cómo tratarlos, cómo que no se metan los intereses de, en este caso, pues del presidente o de cualquier involucrado, para que él se vea beneficiado y no el problema en sí. Y yo creo pues yo no soy ningún experto, pero quiero ver tú qué opinas. Yo creo que la única solución que va a erradicar el problema de raíz es simplemente tener espacios en común donde gente de todas las clases y de todos los trasfondos puedan convivir como iguales. Yo leía que antes en el servicio militar era el único lugar donde alguien de clase alta y clase baja pues podían ser un equipo y se veían como iguales, y no era tú eres este y yo eres otro. Y pues esos los países que sufren de menos igualdad, pues yo veo que eso es lo que hacen, que van a la escuela donde les toca y no a la privada que está muy lejos.
Y eso hace que el hijo del panadero y el abogado y de todos estén ahí donde mismo. Y eso hace que pues pienses 2 veces antes de pasarles por encima, los tomas en cuenta en tus proyectos porque no son los otros, no son como ahorita que los ves allá y están del otro lado del río y sus casas no se parecen a nuestras casas y no se parecen a nosotros y no se parecen en nada y pues no nos relacionamos. Entonces, en el momento que los empiezas a ver como tu compañero de clases, como tu delantero de tu equipo, como la persona que viene a tu casa, es más fácil que se comience ese diálogo. Entonces yo creo que lo esencial sería implementar estos espacios, el espacio, pero para mí esa es la solución, como que no buscarle más o nos la complicamos mucho de esta manera y estos programas, pues yo creo que esa es la base, no sé qué tú No, qué yo opinas. estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Pablo. Yo creo que este distanciamiento que hay, yo hace 37 años que estaba empezando la universidad, como ustedes están ahora, yo se lo decía mucho a mis amigos de aquí de Nuevo León, ¿no? O sea, cuando estudiaba en la universidad, y les decía al paso de los años, es que ustedes viven en una isla, o sea, viven en una isla que no es México, pues, ¿no? Digo, sí lo es, pero lo que quiero decir es, Sí, hay hay más. tanta realidad allá afuera, afuera de Nuevo León, que además, les decía, a mí me parece que hay que hacerlo por convicción o por conveniencia, Pablo, cualquiera de las dos cosas. El que no lo entiende por convicción, que es todos necesitamos los satisfactores básicos cubiertos, todas las familias de este país. A todos nos beneficia si el de lado está bien. Claro, el que no entiende eso, por lo menos que lo entienda por conveniencia. ¿Sabes por qué? Porque no va a haber barda suficiente, no va a haber alarma suficiente, ni guarura suficiente, ni blindaje suficiente el día que 60 millones de personas, por hablar nada más de los que están en pobreza, se enojen y digan, ¿por qué yo, por tantas décadas, por tantas generaciones? Yo siempre lo comento, es que son 4 generaciones, o sea, tu abuelo, tu papá, tú y tus hijos en pobreza. Y estás viendo, porque ahora ya con los celulares, la diferencia es que estas 3 generaciones no tenían celulares. Ahora ya tiene celulares y se entera de todo. Se entera que el alcalde lo corrieron por bandido y se robó 500 millones de pesos. Lo enteran de que Peña Nieto se gastó en una casa millones de pesos con el dinero de todos nosotros, de todas y todos nosotros. Se entera, tiene información. Entonces, la pasividad que tenía el abuelo ya no la tiene ni el papá ni el hijo. Entonces, esas distancias, esas brechas generan rencor, que hoy desafortunadamente es lo que está polarizando al presidente, es lo que está aprovechando, que me parece peligrosísimo para el país. Pero enfocándonos en cómo resolver el problema, estoy completamente de acuerdo. Una de las realidades que no podemos permitir, y vuelvo al mismo tema, es que yo estoy muy, muy bien y mi casa mide 1000 metros y hay 60 millones que su casa mide 2 metros. No puede haber tanta distancia, no puede. ¿Por qué? Porque no va a tardar en que se enoje y ¿a dónde va a ir? Pues va a ir a molestar o a tomar o a querer comer de donde hay. ¿Y dónde hay? Monterrey, Guadalajara, México, Mérida, Ciudad de México, nada más. Entonces, en la responsabilidad de todos y todas es generar más opciones para millones que no están favorecidos. Pero eso a veces le cuesta un poco de trabajo entenderlo a alguna parte de la población de estos grupos de ingreso alto y medio. Ahí es donde tenemos que insistir. Hazlo por convicción y si no, repito, hazlo por conveniencia. Porque mucho de esta ola de delitos que tenemos en el país, que ya tenemos varios años en esta ola de inseguridad, Nuevo León vivió una ola muy importante, como recuerdas, tiene que ver, o sea, tú no puedes equiparar pobreza a delito, por supuesto que no, pero sí es real la presión social que te hace como padre o madre de familia, pues que tienes 3 hijos y no puedes darle de comer. Pues es una presión real para cuando hablamos de esos casos, de los que sí hay, pues, ¿no? Digamos que cualquier sociedad tiene un porcentaje de personas que se dedican al delito, pero cuando se hace una inseguridad tan grande como la que hoy tenemos, me parece el agravante de la presión que tiene tener a tantas personas en pobreza, pues desafortunadamente sí es un factor que hay que contemplar dentro de todo dentro de estas pistas para erradicar la inseguridad en nuestro país, ¿no? Tiene Claro. mucho que ver. Entonces, esto que tú dices de la interlocución entre grupos, por supuesto que es importante. Si yo juego
como tú bien dices, básquetbol con ellos y ellos juegan conmigo, sí trabajamos juntos, sí tenemos formas de entendernos y Nuevo León ha tenido en eso, tuvo una historia muy interesante. Don Eugenio Garzazada, cuando lideró el grupo de empresarios de Nuevo León, no nada más hizo el TEC, también diseñó este sistema para generar casas para sus propios empleados, que al final se volvió en el Infonavit nacional, en lo que hoy tiene el país para proveer casas a los empleados de empresas. Entonces, me parece que sí ha habido generaciones de mucha conciencia social como esa, la que menciono, liderada por don Eugenio, o Fernando Aranguren en Jalisco, que también eran empresarios muy comprometidos. Me parece pues que es un trabajo que se puede hacer, que hay que hacerlo, y que estos espacios que tú dices, por supuesto, que ayudan muchísimo. Es lo mismo que estoy diciendo de la ventaja de tener un espacio de diálogo entre tu generación y la mía. O sea, con 37 años de diferencia, yo puedo aprender mucho de ustedes y ustedes pueden aprender mucho de mi generación. Creo que hay igual con quienes están viendo las cosas desde una colonia de bajo ingreso y quienes la están viendo desde una colonia de alto ingreso. Creo que tenemos que romper esas brechas que muy absurdamente, de una manera estúpida, dejamos en este país por muchas décadas que se formaran, ¿no? Los excesos de un grupo muy pequeño y la excesiva pobreza en un grupo muy amplio de la población, ¿no? Eso me parece que es un pendiente enorme, ¿no? Claro, sí, porque yo creo que creemos que el mundo es como lo vivimos y nunca nos lo cuestionamos. Y todos, no creo que alguien que diga, no, me encanta que haya pobreza en México, me encanta que... Todos están dispuestos a estudiar, pero no saben cómo. Y yo creo que en el momento que simplemente no se ocupa más, simplemente ve cómo viven. Y vas a ver que tú puedes hacer ciertos cambios y lo empiezas a tomar en cuenta. Una vez platicando con mi maestro de piano, platicábamos como... No sé, él le sorprendía como la actitud de sus alumnos. A veces eran muy... No sé, como que el dinero así se lo daban, como que no eran muy conscientes de ello. Y hablamos del caso de, no sé, si vas aquí en la calle en San Pedro y te choca un Tesla de un chavo de 15 años. Y él, pues al final no pasa nada, llega el papá y lo arregla y ya se fue. Y a él lo dejaste sin carro y ya no puede dar sus clases y lo metes en todo un problemón y no tiene seguro. Pero el chavo no es que sea mala persona. Es que simplemente, pues cuando chocas va al seguro y lo arreglan y ya. O sea, eso no lo ve como un problema mayor. Entonces... Y creo que para el otro le cambió la vida. Sí, y para el otro le cambió la vida. Y creo que se relaciona con lo otro de que tenemos un sistema y no es... Como yo te preguntaba, ¿qué ves en las personas? Y pues no es tanto la persona, o sea, es el sistema, como que todos somos propensos a... Claro, es que si no fuera el sistema, Pablo, entonces necesitas un país de santos y santas. Sí. Eso no existe. Entonces no pueden ser la Madre Teresa de Calcuta todas y todos. Pero si a la Madre Teresa de Calcuta le pones un cofre de dinero enfrente y ella quiere ayudar a quién sabe cuántos enfermos terminales en África, va a decir, con este cofre abierto puedo ayudar, aunque el objetivo sea positivo, se va a robar el cofre porque tiene mucha gente en pobreza que ayudar. No, o sea, por eso a mí me parece que el sistema es, y esa es la solución, es un cofre donde diga a la Madre Teresa, oiga, yo quisiera de ese dinero aplicar para poder ayudar. Bueno, hay un proceso para que puedas acceder al dinero y no es discrecionalmente que alguien decide, pues mira, la Madre Teresa se ve, pues yo le doy. No, es un proceso donde participan varios o varias y no es una decisión discrecional poder usar el dinero, pues, ¿no? El típico caso, Pablo, es cuando aquel presidente Echeverría, ¿te acuerdas? Dijo, yo no pago para que me peguen. Yo no pago se refería al dinero que el gobierno tiene disponible para comprar publicidad en los medios de comunicación y decir, hice esta campaña de vacunación, tuve este resultado, etc. Cuando dice yo no pago, primero el dinero es mío, no es del país, es mío. Yo no pago para que me peguen, yo no te voy a dar dinero periódico para que me pegues. Entonces yo voy a decidir a quién sí le doy para que me hable bonito de mí. No, los periódicos tienen que hablar la verdad independientemente del dinero que le den. Pero ese dinero, yo, gobernante, no lo puedo usar para dárselo a mis amigos que hablan bonito de mí en los medios. Y se ha resistido el país, los gobernantes del país, a hacer una ley que regule precisamente el pago a los medios de comunicación. Porque a ti, sociedad, a nosotros, sociedad, nos conviene tener medios de comunicación que nos informen de lo que está ocurriendo, que hagan investigación, que vayan y escarben en lo que está pasando mal. Y hay gente que dice, pero es que siempre son malas noticias. A ver,
Los medios de comunicación, un ejemplo que me dio un periodista un día, Pablo, todos los días sale el sol y se mete el sol. Y es algo bellísimo dependiendo de la parte de donde lo veas. Pero eso no es noticia. El milagro de que salga el sol y se meta no es noticia porque pasa todos los días. El eclipse es la noticia. Igual, que está funcionando muy bien el área de parques y jardines del municipio. ¡Qué bueno! Se robaron 100,000 pesos allá en la gasolina, en la unidad de transportes del gobierno municipal. Ese es el eclipse. Eso es lo que tienen que denunciar. ¿Para qué? Para que tú y que yo y tu generación y la mía, digamos en el municipio, en esa área se están robando el dinero. Hay lugar que hacer para cambiarlo. El de parques y jardines está funcionando bien, que siga funcionando bien. O sea, te tienen que alertar. Por eso cuando hice esa comisión de seguimiento a agresiones a periodistas en medios de comunicación, me estaba preocupando. En Televisa en Monterrey pusieron una bomba en ese tiempo. Y matan periodistas en este país todo el tiempo. Somos el tercer o cuarto país y estuvimos en el segundo más peligroso del mundo. Y el más peligroso sin guerra. O sea, el primero que nos ganaba era Afganistán. Entonces, eso es peligrosísimo para la sociedad. ¿Por qué? Porque no nos enteramos de lo que está ocurriendo. ¿Qué pasaría si no hay periodismo de investigación y no denuncian, por ejemplo, que el hermano del presidente recibía fajos de millones de pesos en la mano? Pues no nos hubiéramos enterado. ¿Qué pasaría si no saca el Reforma los escandalosos contratos que le dan al compadre de la secretaria de Energía, por ejemplo? O sea, los medios tienen un papel muy importante y el periodismo tiene un papel muy importante y por eso es que hay que protegerlos, pues, ¿no? O sea, son más importantes que yo, porque si yo me muero mañana, pues no pasa nada. Pero si un periodista lo matan mañana, deja de decir la información y tú te dejas de enterar como sociedad y dejamos de decidir individualmente y colectivamente qué es lo mejor para el país. Por eso es que es tan importante este tema, me parece, del periodismo, ligándolo con lo que te había parecido interesante también de la comisión esta de seguimiento a agresiones a periodistas y medios de comunicación en el Poder Legislativo, ¿no? Sí, 100%. Y como tú dices, puede estar 99% jalando bien y todo bien, pero eso no es noticia. Entonces nos acostumbramos a escuchar escándalo de corrupción, 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 y creemos que todo el gobierno es así. Y pues tú mejor que nadie, aclárame esta duda. Todos sabemos que existe cierto grado de corrupción, ineficiencia en el gobierno y todos nos quejamos, pero ¿cuánto es que de verdad son problemas complejos? Decimos, el gobierno no atiende la violencia, el gobierno no atiende... A ver, son problemas que ocupan muchas mentes, mucha energía, o sea, ocupan la contribución de todos y no solamente se los dejamos en sus manos, ni siquiera estamos dispuestos a estrechar la nuestra. Decimos, como él tiene el poder, él lo tiene que resolver y no nos damos cuenta que nosotros podemos tener la iniciativa, involucrarnos y proponer y concretar. Entonces, me gustaría saber tú qué opinas de eso. ¿Cuánto es ineficiencia y que es inevitable y que estamos bien jodidos y el que no tranza no avanza? ¿Y cuánto es que simplemente es un problema muy complicado? Pues mira, yo creo que hay dos cosas, Pablo, que podemos tomar en cuenta. En términos de corrupción, una cosa es, por ejemplo, en la inseguridad. Es un tema muy complejo. A mí me parece que hay que atacar, que con eso también coincido con el presidente en el diagnóstico, y yo lo he dicho desde hace 15 años, hay que atacar las consecuencias, que para eso son las patrullas, el armamento, etcétera, pero hay que atacar las causas. ¿Por qué están violando mujeres más en este municipio que en otra parte? ¿Por qué están asaltando bancos? ¿De dónde vienen esos asaltos? ¿Por qué hay más feminicidios en el Estado de México que en otros lados? Las causas, ¿no? ¿Qué lo está causando? Porque cuando tú solo tienes patrullas para agarrar a los delincuentes, no estás atacando el origen. Entonces, pues te voy a quitar el dolor de cabeza. Pues sí, güey, pero es un cáncer. Tienes que quitar el cáncer para que realmente dejen de dolerte la cabeza, para que realmente dejen de ocurrir esa violencia contra las mujeres en Sinaloa, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy complejo, las dos cosas, tanto atacar las consecuencias como las causas. Pero, por ejemplo, estamos encontrando que acaba de salir alguna de las investigaciones de periodistas precisamente, que hubo compras extraordinarias, multimillonarias, ayer salió en el norte precisamente, en un programa de seguridad del gobierno, en gente que no era experto en esos temas, en gente que era muy cercana al gobierno de ese entonces, que claramente había corrupción y además cientos de millones de pesos y nunca se usó. Entonces, sí son cosas muy complejas, pero están muchas veces bañadas de corrupción.
Si le quitamos el tema de corrupción, si transparentamos las cosas, si diseñamos instituciones que no permitan que esto pase, o sea, que le doy a mi compadre un contrato de 1.000 millones de pesos para un programa de seguridad, de diseñar un software de seguridad y el cual nunca se utiliza, pues entonces sí sigues con una cosa muy compleja en el tema de inseguridad, pero le metiste un ingrediente terrible que es el de la corrupción y nunca vas a resolver esto si le estás metiendo 1.000 millones a un fraude. O sea, entonces, si quitáramos esto, el tema de la corrupción y el tema de la desviación, entonces yo creo que podría ser mucho más útil poder trabajar con la sociedad en esto. Una de las cosas que yo le reclamo al presidente ahora es, no quiere hablar con las organizaciones de la sociedad civil que atienden inseguridad. Entonces, en el caso de nosotros, o sea, de los 5 o 10 consejeros que hacemos el tema de ayudar a familias en secuestro, o sea, el presidente no tiene la menor idea de ese tema. Entonces, nuestra organización, o Alto al Secuestro, o México SOS, o México Unido contra la Delincuencia, que tienen 20, 25 años trabajando ese tema, tiene que saber mucho más que el presidente. Entonces, presidente, siéntate con tus expertos, sentémonos con estas organizaciones de la sociedad civil que tienen décadas ayudando a gente en el tema de secuestro y sacando víctimas de secuestro, y diseñemos una estrategia juntos, con la academia también, o sea, las universidades, juntos para erradicar ese problema. Pero no quiere hablar con la sociedad que tiene opinión, pues, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí es muy complejo, Pablo, pero desafortunadamente este ingrediente de la corrupción sí se mete mucho. Pero la solución es quitarla, no nada más con buena voluntad, voluntarismo, pues, ¿no? Decir, ay, es que todos vamos a ser lindos. Y si no lo son, vamos a seguir en el problema, que es exactamente lo que está pasando en este gobierno. Entonces, hagamos esto del sistema de instituciones monitoreadas. No estamos inventando el hilo negro. O sea, los escandinavos, pese a ser una sociedad muy íntegra, tienen controles. Bueno, trabajemos con ellos, veamos qué es lo que está funcionando en otras partes del mundo. Ya tuvimos el Compranet en México, que lo hizo el gobierno de Fox, de Acción Nacional, y en ese Compranet tú podías entrar a la computadora y ver quiénes eran los que ofertaban, cuánto ofertaban, qué empresas querían entrar en ese concurso, quién ganaba, por cuánto ganó, todo. Ahorita ya eso no existe otra vez. Pero es lo que te digo, la sociedad no está atenta. Entonces, y el gobierno lo sabe, los políticos tradicionales lo saben. El presidente de la República cerró la Policía Federal, que tenía una unidad de antisecuestros única en América Latina. No había otra mejor que la de México para recuperar víctimas. Y la cerró, la desmembró, la despedazó para hacer su Guardia Nacional, que no ha servido para nada, desafortunadamente. No va a servir tampoco, no es la forma de solucionar el problema de seguridad. Lo que estoy tratando de decir, Pablo, la sociedad grita el 15 de septiembre, el 16 de septiembre, para quedarse callado todo el año, como dijo Octavio Paz. Entonces, despedazan cosas como esa, el Seguro Popular que ayudó a tanta gente en este país, u otras cosas hechas por otros gobiernos, y nadie dice nada. El presidente va a entregar 420,000 millones de pesos sin padrón de beneficiarios, que eso tenía 15 años que no teníamos eso, sin padrón de beneficiarios. Un padrón de beneficiarios es una lista donde aparecen las personas con nombre y apellido que recibieron un beneficio de estos programas sociales. Ellos lo están entregando sin padrón de beneficiarios. O sea, nadie puede saber a quién le entregaron 420,000 millones de pesos. Bueno, esa es la discrecionalidad de la que te decía. No hay reglas de operación. La regla de operación te dice, vas a ir a entregarla en el salón de usos múltiples de la comunidad mixteca del municipio tal, a tal hora, y ahí van a venir los beneficiarios, tú vas a sacar el padrón, las personas a las que pueden acceder a este recurso son estas. No hay reglas. 420,000 millones de pesos. Entonces, hay un discurso de que van a combatir la corrupción, pero entregan 420,000 millones de pesos a la mano. Si tú das dinero a la mano, siempre puede pasar cualquier cosa. Es lo que te decía, lo de los cofres abiertos. Entonces, otra cosa, los contratos multimillonarios que compra el gobierno, que compra luminarias, que compra sacos de cemento para construir y que compra patrullas. Los contratos están dando el 80% de los contratos sin concurso, sin licitación, sin competir, se lo están dando a la mano. Esa es la discrecionalidad del dinero. Con esas formas va a seguir brotando corrupción todo el tiempo. No puede haber... ¿Perdón? Es inevitable que... Es inevitable si das el 80% de los contratos, como las pipas esas que compraron para la escasez de gasolina. O sea, 500 pipas a la mano, sin competir. La competencia sirve para que veas
este vaso, ¿cuánto cuesta según 10 empresas o 20 o 30? Y una te la da en un vidrio más grueso, otro más bajo, te cobra 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos. ¿Qué historia tienen de servicio cada empresa? Esta ha proveído durante 30 años a otros gobiernos del mundo, esta ha proveído al sector privado, y decides, un grupo de expertos decide cuáles de todas estas, a ojos de todos, cuál debe ganarse el concurso. Ahí está, la ganó. ¿Y por qué lo ganó? Porque es el de mejor calidad, porque es el de mejor precio, nos los entregan en una semana menor de tiempo y ellos lo instalan gratis. Nadie daba eso más que este. Y hasta los propios competidores dicen, no, pues sí, este era el mejor. ¿Qué pasa cuando lo asignas directamente sin competir y sin decirle a nadie? Tú escoges a quién. Dice, pues yo escojo este independientemente de que sea el mejor o no. Ellos te dicen que sí, pero lo más probable es que sea su compadre. ¿Por qué? Porque cuando yo le pago 800 millones por esta compra de los vasos, mi compadre me va a dar 100 millones a mí. De eso que yo le pagué del dinero del gobierno. Y él me regresa esos 100 millones, no al gobierno, a mí. Al que tomé la decisión de entregar ese contrato multimillonario a una sola persona, sin concursarlo, sin competirlo, sin avisarle a nadie que estoy haciendo esa entrega. Pues, eso lleva tarde o temprano a brotes de corrupción enormes como los que están brotando precisamente. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social en plena pandemia metió a las empresas de su familia a venderle al Seguro Social, ¿no? O sea, pues eso es corrupción aquí en China, o en Buenos Aires, o en Chile, o en Afganistán, o en Kenia, en cualquier lado. Está muy estudiado ya pues a nivel internacional cuáles son los pasos más próximos a la corrupción. Pero ¿en dónde se aplica esas cosas? Donde la sociedad no está viendo, no está atenta. Entonces, ¿qué pasa? Te ponen un avioncito, el avión presidencial, que sí es un exceso que se comprara, que sí era una cosa escandalosa, completamente de acuerdo. Yo estuve molesto con el que lo compró, que fue un gobierno del PAN, y me molesté mucho cuando lo compró, porque es completamente innecesario comprarlo en el último mes de sus 6 años de gobierno para quedar bien con el sinvergüenza que viene, ¿no? Completamente. Pero de eso, hacer un show y un circo como lo ha hecho con el avioncito. Entonces, mientras tú ves el avioncito, si lo rifo o no, mira, pajarito, pajarito, ¡pum! Entregan 420 mil millones de pesos a la mano y hacen el 80% de los contratos y la gente no se fija. Está en el avioncito, ¿no? En distracciones. Entonces, tenemos una sociedad muy poco participativa. Entonces, por eso hay en diferentes partes de este país, Pablo, cuando empieces a recorrer el país te vas a dar cuenta, aeropuertos en los cuales no se puede aterrizar 6 meses al año, carreteras que no llegan a ningún lado, puentes que no están unidos, ni hay río abajo ni nada, porque son los grandes escándalos de corrupción que ha tenido este país. Los elefantes blancos, pues, ¿no? Aquí te acuerdas el edificio ese grandísimo que se hizo del gobierno, costaba 500 millones y terminó costando 1.300 millones, algo así. Como una diferencia de 800 millones. ¿Quién se equivocó en un tamaño de 800 millones? Pues no, ahí está el elefante blanco. Me parece pues en muchas partes del país, en un país que su sociedad no está atenta, ocurren esas cosas. Entonces, por eso la fundación esta impulsa, cuando dijimos cómo vamos a ayudar a que algo pase en el país, dijimos, vamos picándole la cola, la panza y la cresta a las y los mexicanos, cacheteándolos y que se den cuenta del país tan hermoso, intenso, diverso que tienen, pero que lo tenemos que cuidar nosotros y nosotras. Que ahí va la otra parte de tu pregunta. Quitándole la corrupción, se queda un problema muy complejo de inseguridad en el que la sociedad puede apoyar muchísimo. Muchísimo, desde organizarse en su colonia hasta discutirlo en todas las universidades públicas y privadas del país, proponer soluciones, sentarse con el gobierno, cómo organizamos a que las pequeñas empresas generen algún sistema de autoprotección en la región en donde están, en la colonia donde están. Por supuesto que se puede hacer muchísimo. Tenemos que generar esa confianza que no hay entre gobierno y sociedad, que no hay entre partidos políticos y sociedad, y una sociedad mucho más exigente, mucho más demandante. Y te pongo un ejemplo, y con eso cierro esta parte de mi parte, Pablo. Mira, en esto de los secuestros que nosotros, repito, hemos atendido más de 128 secuestros en 9 estados del país, y me parece un delito tan humillante, tan ofensivo, tan degradante, que no debería existir en nuestro país como en muchos otros. Pero en Buenos Aires o en Barcelona, cuando secuestran a una persona, se paraliza la región, salen 3 millones de personas a la calle hasta que no se sepa algo o no aparezca la persona. Cuando matan un regidor, un concejal, allá le llaman concejales, igual,
En España salen 3 millones a la calle. En México llevamos 62,000, 63,000 muertos en este sexenio, en 2 años. Tenemos 100,000 secuestros al año y no se paraliza nada. Nada, Pablo. Todo el mundo sigue su vida normal, como si no pasara nada. Y esa impunidad se alimenta de eso, de que la sociedad voltee para el otro lado, de que la sociedad no se involucre. La primera vez que yo supe de un caso de secuestro fue porque un joven adulto de 35 años llegó conmigo llorando y me dijo que lo ayudara. Así, ayúdame. En mi vida lo había visto. Y le dije, sí, ¿qué te pasa? No, pues se llevaron a mi hija de 3 años. La hermana de Gael, Daniela, tenía 2 años y medio en ese entonces. Y cuando me dice eso, yo le dije, sí, claro, te ayudo. Yo no tenía ni la menor idea de lo que me estaba hablando. A mí me había traído mucho el tema de secuestro, pero otro tipo de secuestro, el ideológico, como cuando secuestraron a don Eugenio Garzazada aquí en Nuevo León, o el tipo de secuestro que hacía el FLMN en Colombia, que era más ideologizado hasta ahí, porque me llama mucho la atención, Pablo, este fenómeno que ocurre en muchas partes del mundo, donde hay pobreza extrema, narcotráfico y guerrilla, las 3 cosas, ¿no? Entonces, cuando esas 3 cosas se dan, en algunos momentos usan el secuestro como una herramienta, pero más ideologizado. Hasta ahí era mi interés por el tema de pobreza en el secuestro. Cuando él llega y me dice ayúdame, pues empezamos a buscar ayuda en las organizaciones nacionales de personas a las que les ha ocurrido e hicieron algo con esa experiencia. Que eso es algo bien interesante, Pablo. Cuando yo empiezo a aprender de eso, afortunadamente pudimos regresar a la niña a los 5 días y empezó esta larga lista de 128 casos en 9 estados. Pero déjame decirte una cosa. Una de las formas en que tú te das cuenta de la poca participación ciudadana en nuestro país, aparte del número que ya te dije, es la gran mayoría de las personas que se involucran en hacer algo es porque algo malo les ocurrió. Mi querido amigo Blue Demon Jr. está involucrado porque él fue un sobreviviente de cáncer, entonces está involucrado en niños con cáncer. A Pac de parálisis cerebral porque tuvo una nieta con parálisis cerebral. Alto al secuestro porque le secuestraron a su hijo. En México SOS porque le secuestraron al hijo. México Unido contra la Delincuencia porque le secuestraron al hijo. La Fundación para Niños Quemados, Micho y Mau, porque se le quemaron los nietos. La Fundación para Niños Autistas porque tiene 2 niños autistas del presidente. Lo que estoy tratando de decir es una sociedad que solo se mete cuando le ocurre. Y hay 62 millones de personas en pobreza. No tienes que esperar a estar en pobreza para ayudar, para hacer algo. Y por supuesto que tiene un valor el hecho que les haya ocurrido y hagan algo. No los estoy cuestionando a ellos y a ellas. Estoy cuestionando a los que estamos esperando a que nos pase algo para atacar el problema. Si ya sabemos que hay 125,000 niños en situación de calle, ¿qué esperamos? ¿Que se vuelvan los potenciales Arismendi? ¿Te acuerdas de aquellos que secuestraban que le cortaban las orejas? Pues que era un niño de la calle. ¿Qué estamos esperando? Pues, ¿no? Con esas 62 millones de personas en pobreza, ¿qué va a pasar? ¿Están condenados permanentemente a que sus hijos no coman 3 veces al día? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Los que sí fuimos a la escuela, los que sí pudimos comer, los que sí pudimos tener un trabajo. Ir a la universidad es un privilegio en este país, cuando tiene 60 millones de personas en pobreza que no lo tienen. Entonces, cuando tú me decías lo del Tesla que se choca, pues creo que ese niño viene de un papá y una mamá que no supieron transmitirle su realidad. Y tu realidad es, mientras tú te chocas en un carro en el cual comerían 100 familias durante un mes, tienes que estar consciente que cuando te chocas con alguien que no tuvo ese privilegio, tú tienes que entender esa situación. Y tú tienes seguro y él no, porque no lo puede pagar. Estamos rodeados. El del Tesla no representa a México, la representa el otro. Simplemente nada más en la mayoría de la población. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que sí podemos incidir para cambiar esa realidad y que todos podamos ir a jugar básquetbol sin tener que preocuparnos que vamos a cenar. Así están millones de personas. Entonces, toda esta explosión de inseguridad tiene que ver con eso. Esta explosión de gobernantes farsantes, de gobernantes cada vez más mentirosos, más populistas, más prometer el cielo sin ninguna realidad, llegan por la desesperación de la sociedad de que no ve resultados y que al mismo tiempo espera un grupo político del país, o como le llaman una clase política, no me gusta decirle así, pero bueno, esta pseudo clase política,
de una sociedad muy chueca. Pero tú no puedes tener políticos muy sanos de una sociedad chueca. Entonces, compongámonos nosotros mismos, escojamos a las y los mejores para llegar a que nos administren, porque es lo que hace un político, administrarlo de todos y todas. Eso es lo que hace el alcalde de San Pedro Garza García o de Monterrey. Administran todos los impuestos que pagamos todos y todas. Entonces, me parece que para mí, y por eso hicimos la Fundación Impulsa Así, por eso es su eslogan, transformar habitantes en ciudadanos, la única solución en el mediano y largo plazo, Pablo, es que la gran mayoría de la población se involucre. Imagínate que para la elección esta del 2018, 30 millones votaron por este presidente, 30 votaron por otras y 30 no fueron a votar. No fueron. No, eso es problema de alguien más. ¿De quién más? Si tú no vas a votar, ¿de quién más es el problema? Y si tú no resuelves el problema de ese terreno baldío que no tiene luz y ya violaron a 3 personas en 6 meses, ¿de quién más es el problema si tú no te involucras? ¿Quién va a cambiar esto? Que la calidad de la educación sea muy baja en las primarias públicas y privadas de este país, ¿quién lo va a cambiar? ¿Qué vamos a hacer por eso? Es que los policías son muy malos y ¿por qué no fortalecemos a la Academia de Policía? ¿Y yo qué puedo hacer para eso? Pues tú, señora, o tú, joven, podemos hacer muchas cosas. Podemos ligarlas con las mejores academias de otras partes del mundo. Podemos proponer que la Universidad de Nuevo León trabaje con la Academia de Policía y forme como abogados, como ingenieros, como licenciados en Derechos Humanos a las y los policías de Nuevo León. ¿Por qué no? ¿Por qué no aspirar a tener la mejor policía del país o de América Latina con la sociedad civil y yo ponerme esa responsabilidad? Yo nunca me imaginé que íbamos a poder salvar a 128 familias en casos de secuestro. ¿Cuándo se imagina? ¿Tú te lo imaginas, Pablo? Yo nunca me lo imaginé. O sea, decir, yo voy a incidir en erradicar esa locura. ¿Y sabes qué logramos? Tabasco era el estado más rentable para secuestrar de todo el país. No quiere decir que sea donde más dinero había. Es donde más fácilmente pagábamos los secuestros, por decirlo así. O sea, mientras alguien pagaba en Zacatecas un secuestro de 1 millón de pesos, nosotros pagábamos 5, 10 y 15 millones. Era una locura, una verdadera locura. Entonces lo que pasaba es que nos ponían en riesgo a todo el sureste. ¿Por qué? Porque pagaban una cantidad de esas y, pues imagínate, si tú vendes vasos y en Veracruz te lo compran a 100 pesos y en Tabasco a 1,000 pesos, pues lo vas allá a vender a Tabasco. Igualito pasaba con el secuestro y compraban más armas y reclutaban a más gente. Entonces nosotros dijimos, esto tiene que parar, es una locura. Y nos metimos a pararlo, a dar pláticas, a convencer a la gente, a reflexionar, a participar en las negociaciones para regresar a las víctimas, hasta que paramos esa locura. Sigue siendo un problema, pero ya no es el estado más rentable. Entonces estamos lidiando con bandas locales y ya no con bandas regionales, nacionales, hasta internacionales como teníamos, porque era una verdadera mina de oro para los que estaban en el negocio del secuestro. Entonces, ahora hay que cambiar la policía, hay que realmente poner jueces que valgan la pena para poder erradicar eso. Pero fíjate, y te lo digo de una plática muy interesante. ¿Te acuerdas de Pablo Escobar, aquel sí, colombiano? Sí. Bueno, el hijo, Juan Pablo, nos conocimos en alguna plática. Yo daba una plática sobre construcción de ciudadanía y él daba una plática sobre el caso que él vivió. Y al final cenamos juntos y yo le decía una pregunta, porque yo le hice varias preguntas en el público, pero luego a él le hice una pregunta ya solos. Le digo, dime, ¿cómo pudo haberse apropiado un solo hombre de un país de 30 millones de habitantes en aquel entonces como Colombia, ¿no? Que dicho sea de paso, yo pasé mucho tiempo en Bogotá conviviendo con jóvenes de la Universidad Javeriana, trabajando en este tema de liderazgo juvenil de AYASEC, una organización internacional en la que estuve muy involucrado y que me llevó a recorrer precisamente los continentes. Y él me decía, Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo, me decía, Gerardo, es que cuando mi papá empezó hacer cosas, la sociedad se quedó callada. Y cuando ya la sociedad colombiana no se dio cuenta, y los que se dieron cuenta no dijeron nada, y cuando ya mi papá estaba completamente apoderado, enraizado en el poder político, en la policía, en el narcotráfico de Colombia, fue cuando la gente quiso gritar y ya no pudo. Entonces, el error es que cuando empiece, nadie diga nada. Y entonces él se metió y se metió. Y a mí me parece que en México ese es el principal reto. Por eso te decía que para mí la solución pasa por una sociedad muy enérgica, muy demandante, muy propositiva, muy constructiva, pero muy exigente también.
Entonces la tenemos que construir, estamos a tiempo, me parece a mí, para que ustedes vean mucho mejores horizontes que lo que estamos viendo ahorita. Y ahí está el ejemplo de sociedades precisamente como la colombiana, toda la sangre que tuvieron que pagar, todo el dinero que tuvieron que invertir para llegar a más o menos niveles de cierta paz como ahorita están disfrutando, pero fueron décadas de sangre. Ojalá nosotros no tengamos que pasar por eso. Sí, esperemos que no. Y ahorita que, no sé, compartiendo las estadísticas y cómo funciona la corrupción, pues vemos que es un tema muy delicado y que pues todos queremos que se solucione, pero alguien que lo quiera, o sea, ver la ola a la que te enfrentas cuando tratas ese problema, cuando tratas el tema del secuestro, pues paraliza. O sea, ves que es una misión demasiado grande. Entonces, ¿por dónde comenzar? Sí concientizar, pero alguien que quiera, no sé, yo creo que la única manera es como ir detrás y se ocupa un líder fuerte y que esté dispuesto a, no a dar la vida por resolver la misión, pero o sea, sí está dispuesto a sacrificar muchas cosas porque es un camino lleno de obstáculos. Fíjate que es interesante lo que dices, Pablo. Hay mucha gente en este país y por eso este presidente juntó tanta votación, porque hay mucha gente en este país que está esperando un líder, un caudillo, un superhombre que resuelva las cosas, un alcalde, un gobernador, un presidente, ¿no? Y eso le facilitó muchísimo al caudillo de Obrador. Pero desafortunadamente yo creo, Pablo, que la solución no está en una persona. Yo me imagino un país de miles de líderes, hombres y mujeres, en todos los campos, en el deporte, en la academia, o sea, en las universidades, en la intelectualidad, en el sector privado, en las empresas, en la política, por supuesto, miles y miles de líderes, no un hombre. Sí, no, es mucho más difícil de tirar cuando son miles, millones. Claro, claro. Entonces, un país de líderes es lo que yo me imagino en diferentes ámbitos, en todos los ámbitos, y que permitan que realmente podamos transformar. México está destinado a ser una potencia, Pablo. Tenemos todo para ser una enorme potencia, para pasar del 13º en el que estábamos a pasar al 5º lugar, 6º lugar, 7º lugar del mundo. Claro, teniendo la responsabilidad de que eso que generemos con ese Producto Interno Bruto sea para una mejor redistribución del ingreso, como tú dices. Entonces, ¿por dónde empezar? Ahí es donde nosotros por eso hicimos la fundación. Porque cuando tú ya provocas el interés en alguien, cuando sacudes, le picas la panza, la cola y la cresta, y le dices, mira tu país, despierta, mira la belleza que tenemos, la diversidad enorme, 72 idiomas y lenguas indígenas y el mundo cree que hablamos español. O sea, cuando ves toda esa riqueza representada por ese mismo número de comunidades y pueblos indígenas, dices, o sea, realmente venimos de mucho. Yo vengo de 5,000 años de Olmecas, o sea, hace 5,000 años fueron el imperio de Mesoamérica. O sea, tenemos un bagaje enorme y una diversidad enorme que me parece bien utilizada puede llevarnos a ser esa potencia que todos deseamos. Pero cuando hicimos la fundación, la hicimos porque dijimos, ¿qué pasa cuando le picamos la panza y alguien dice, bueno, ya está, yo quiero hacer que la diversidad, la riqueza del espectáculo de la lucha libre mexicana llegue a todo el país, por decir algo, ¿no? Bueno, eso quieres hacer, órale. Y yo quiero hacer que la Academia de Policía de mi estado, que es Sonora, sea la mejor del país. Y yo quiero hacer que la Universidad Pública de Colima sea la mejor del país. Yo quiero hacer que yo quiero cuidar los manatís. En Tabasco se acaban de morir 100 manatís por la contaminación. 100, imagínate. Yo quiero hacer que los manatís estén seguros. Yo quiero tener un asilo de perros de la calle. Yo quiero tener... Lo que te mueva, lo que te mueva en lo que quieras. Yo quiero erradicar, no quiero ver niños en situación de calle, los voy a salvar a todos. Va, en mi estado, en mi municipio, en el país, órale. Cualquier tema. Cualquiera. Yo voy a ayudar a los niños que no pueden estudiar matemáticas, les voy a dar clases. Y entonces dijimos, ¿cómo los vamos a ayudar una vez que ya los piquemos? Bueno, vamos a escoger el tema del manatí. ¿Quieres salvar a los manatíes? Órale. Nosotros te ayudamos a hacer el vehículo.
¿Eso qué quiere ser? La asociación civil. Cómo juntar a 10 amigos tuyos o amigas, hacer un consejo directivo de 10 personas, cómo funciona el consejo directivo, qué tiene que hacer el tesorero, qué tiene que hacer. Te ayudamos a hacer el acta constitutiva de la asociación civil. Tenemos un convenio con el Colegio de Notarios, te lo dan muy barato. Empieza cómo conseguir fondos para tu causa en los gobiernos del mundo o en el sector privado internacional o en los grandes fondos financieros internacionales o en México en el sector privado o en algunas de las fundaciones de segundo piso que ayudan a organizaciones de la sociedad civil. Te ayudamos a cómo tienes que hacer tu reporte ante contabilidad, porque hay un reporte que hacer. Te ayudamos en construir el vehículo. Ahora, yo no sé nada de manatís, entonces te ligo a la Asociación de Florida de Manatís y eso sí sabe. Y esos te van a volver experto en el tema. Nosotros te vamos a volver experto en el vehículo de la asociación civil y en cómo construirlo y en cómo hacerlo. Entonces, mientras más gente tengamos enfocada en temas que nos importan a todos, como el de los manatís, que se oye en broma, pero los manatís es una diversidad riquísima de la fauna mexicana, que además puede generar ingresos para las comunidades donde están, porque nada más por ir a ver el manatí, pues ya te vas todo el día y ahí compras y ahí comes y ahí, no, pues nada más por ir a ver, como lo tiene Florida con los cocodrilos precisamente, ¿cuánto te gastas para ir a ver a los cocodrilos, no? Cuando va gente ahí. Lo que estoy tratando de decir es, o las tortugas, de las 9 especies marinas que tiene el planeta, 8 llegan a México, Pablo. Eso es una riqueza enorme. Entonces, en las playas de Jalisco, la gente va a ver las tortugas cuando llegan y eso representa ingresos para el que tiene las cabañitas, que las renta, y para la señora que tiene el restaurantito de 5 empleos. O sea, en nuestra diversidad hay muchas soluciones para la situación en la que estamos. Si una persona con ideas, con entusiasmo, puede convencer a otros 5 o 6 o otras, y hacer una asociación civil y enfocarse en una causa ciudadana, me parece que es la forma de aportar un grano muy fuerte de arena a la situación del país. Ah, no, pues es que yo tengo más vocación de ser alcalde. Bueno, pues métete de candidato independiente como el alcalde ahorita de San Pedro, o métete un partido político, pero haz algo. No te quedes quieta o quieto. Oye, pero es que yo tengo 3 empleos. O sea, tenemos que entender que efectivamente hay de los 125 millones, pues hay esos 60 millones de personas en pobreza, hay otros 30 millones que tienen 3 trabajos y la andan persiguiendo muy dura. Bueno, nos quedan 30 o 35 millones de personas todavía en el ingreso medio alto que no están preocupándose por el día a día, para sobrevivir, la comida de hoy en la mañana. Esos 35 millones, con 35 millones ponemos de cabeza al país, Pablo. Es más, 10 millones. Olvídate, 5 millones, 100,000 personas, con 100,000 personas dedicadas, clavadas en una causa ciudadana o en algo realmente comprometidas, realmente diseñando estas formas de que nadie meta la mano, diseñando cómo nos volvemos más transparentes, cómo nos volvemos una mejor ciudadanía, cómo evitamos tener que tener una credencial de elector con 7 candados. Cuando tengamos una credencial de elector sin candados, habremos llegado a ese lugar donde ya todos queremos. Y existe, como Dinamarca, como Australia, existe. Hay gente que no cree que existe un lugar donde un policía no te pida mordida. Por supuesto que existe. Que no tengas que dar dinero para que te hagan un trámite en la alcaldía. Por supuesto que existe. Y esa es la gran ventaja de las redes sociales ahora, o de viajar permanentemente, pero sobre todo de las redes, que te enteras de todo eso desde la silla de tu casa. ¿Hay un mejor país que se puede lograr? Por supuesto. ¿Otro México es posible? Por supuesto que es posible. Y lo que más me entusiasma de eso, Pablo, de poder estarlo reflexionando con ustedes, pues es que es ese diálogo entre generaciones que siempre debimos haber garantizado y no se dio. Yo no tuve ese diálogo. O sea, yo ya luego en la universidad, pues fui presidente de los estudiantes y fui de muchas cosas, y entonces empecé a provocar ese diálogo, pero no para mi generación completa. O sea, había algunos que estábamos muy preocupados y muy interesados. La gran ventaja de que tú lo puedas poner hoy en un podcast y repartirlo, pues es que tus compañeros, tu generación, hombres y mujeres, vean la situación en la que estamos, pero que por supuesto que hay una perspectiva que puede ser muy optimista si nos involucramos. Y en ese sentido, pues yo estoy muy esperanzado, soy muy optimista.
que siempre lo he sido, pero trato, como buen economista, que fue lo que estudié de carrera, trato de tener bases para ese optimismo. Y mis bases son precisamente esa sociedad que está participando, aunque no es la mayoría todavía. Yo veo mucha gente en las universidades públicas y privadas, en el deporte, en las empresas, en las organizaciones de la sociedad civil, muy preocupadas por tratar de hacer algo, por tratar de lograr algo, por tratar de incidir. Por ejemplo, en este tema de las policías, que es un tema difícil, ¿sabes que hay una asociación civil que se dedica a medir la eficacia de las policías en todo el país? Pero también a qué les hace falta a las policías. Y le dice al país, ¿tú sabes que un policía tiene que pagar las balas que dispara, Pablo? Es una locura. Si se chocan en la patrulla persiguiendo a un asaltabancos o a un asaltante, tienen que pagar ellos la reparación de la patrulla. Y pues es una locura. O sea, ¿cómo vamos a enfrentar la inseguridad con gente que no quiere disparar porque cada bala le cuesta a él? Además de que el otro tiene una K-47 y él tiene una pistola 38 o 9 milímetros. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, si nosotros incidimos desde nuestro metro cuadrado, podemos cambiar muchas cosas. O sea, no tenemos que soñar primero en cambiar. Yo no me imaginaba ayudar en secuestros en 9 estados de la República. Ahora ya me imagino ayudar en toda la República. Al principio fue en mi colonia, en la gente del campo, que estaban secuestrando mucha gente trabajadora del campo, pues en mis alrededores. Pero así empezamos. Pero cuando lo haces con entrega, cuando lo haces de buena fe, cuando lo haces, por supuesto, nosotros no cobramos nada ahí, nadie de los que estamos, ni el Consejo Regional ni el Consejo Nacional, pues cuando lo haces con esa entrega vas incidiendo, vas ayudando. Y créeme, Pablo, desde que nació Gael y mi hija Daniela, yo no había vuelto a sentir una cosa así cuando entregué a esa niña. O sea, cuando entrego a un papá, a un hermano, a un sobrino, a un primo, cuando sé que ya llegó a la casa, es una satisfacción extraordinaria. Tristemente, de una tragedia, pero el poder reaccionar, el poder hacer algo, el poder incidir, eso está a la mano de cualquiera, independientemente de la edad o el código postal o lo que hayas estudiado o lo que no hayas estudiado. Creo que involucrarnos en ayudar, involucrarnos en servir, hay 1000 maneras de hacerlo y eso puede ser lo que genere esa expectativa tan positiva, permanente, que creo que debe ser el ánimo en el que debemos estar las y los mexicanos normalmente, Pablo. 100%, y creo que no está de más felicitarte por toda tu labor y como tú dices, no soñar con cambiar el país desde ahorita, pues empieza en lo que tienes. Claro. Y de ahí, si lo haces bien y con esfuerzo y la gente, hace falta siempre el talento, hace falta esa disposición y quieren, o sea, vas a crecer. Y a mí me parece tu asociación una maravillosa, porque como tú dices, si le picas y le escarbas, todos tienen un sueño, todos tienen una habilidad con la que les encantaría, sin necesidad de generar dinero, impactar a la gente que está a su alrededor. Eso es su sueño, todos tienen ese sueño. Sí. Pero pues como tú dices, siempre hay impedimentos de pues cómo lo hago, no sé tanto, por dónde le doy, no conozco a gente. Ese es el impedimento. Entonces, una vez que, a ver, alguien te dice, yo me encargo de eso, yo te guío por donde necesites guía, pero tú vas por tú mismo. Esa es la idea. Me parece maravilloso. Sí. Y creo que, como tú dices, mejor que un líder que es pues factible, a que lo tumben, a que sea corrompido, mejor entre todos. Claro. Y cada quien sea un líder así de esa talla y pues qué maravilla. Claro. Y una pregunta es, ¿proyecto o ustedes apoyan a cualquier proyecto que sea en pro de la comunidad, como manatís, violencia, el que sea que sea? Que sea. Claro, sí, porque nosotros lo que hacemos es ayudarte a construir el vehículo. Ya, digamos, la dirección, que es el tema, por ejemplo, ayudamos a una asociación civil que quería construir una especie de hospital pequeñito, pero atender específicamente un tipo de cáncer, ¿no? Ah, claro, nosotros no sabemos nada de cáncer, pero te ayudamos a hacer el vehículo. Y luego te ligamos a la Asociación Nacional de Cancerología o de doctores especialistas, pero el vehículo, que es lo que a mucha gente le cuesta trabajo. Primero, generarte la idea. O sea, ¿tienes 5 o 6 personas que puedan creer más o menos en lo que tú crees? No, pues sí, mi primo. Primero empezamos todos así. Mi primo, mi mejor amigo, mi amiga de la prepa. Ahí hago el consejo directivo. Cuando vas obteniendo visibilidad, vas complementando a tus amigos con personajes. Por ejemplo, si lo que quieres hacer es ayudar al ciclismo de Nuevo León, bueno, pues entonces primero vas a empezar con tus primos. Ya que hayas hecho suficientes cosas o más o menos
hecho cosas positivas, entonces invitas al campeón de ciclismo nacional o al campeón de ciclismo estatal a que esté en tu consejo. Ese ya es un experto en el tema, ¿no? Y luego invitas al exsecretario de Vialidad del municipio para que esté en tu consejo. ¿Por qué? Porque quieres que el ciclismo sea seguro, por ejemplo, ¿no? Entonces ya puedes invitar cuando ya tienes cosas que probar. Mira, yo y mis 5 amigos hicimos todo esto el año pasado, ¿no? Ahora queremos profesionalizarnos, queremos tener gente más experta que nos ayude a ver el tema de la seguridad en la vialidad para los ciclistas y las ciclistas. Entonces te invitamos, ¿no? Entonces, bueno, ya amplías y ya puedes ir teniendo gente, digamos, más experta, ya no nada más los amigos. Y ahí en ese sentido vas institucionalizando tu asociación civil, ¿no? Es un proceso, pero me parece muy rico. Y normalmente, así como las microempresas, las asociaciones civiles tienen su reto al año y medio, 2 años. Si superas esos 2 años, bueno, pues ya entonces tienes un horizonte para poder ayudar. A mí como no me quería nada más encasillar en los temas que sí hacemos, por eso nos gustó mucho, propuse esto de ser una incubadora. Acompañamos más o menos 2 años a la gente que quiere hacer ese vehículo y los vamos asesorando, los metemos a nuestro consejo, uno de nosotros o una está en el consejo de ellos y ellas, pues para ayudarlos en esos 2 años al proceso de toma de decisiones. Y es muy enriquecedor, es tener interlocución permanente con gente que quiere hacer cosas, con buenas ideas. Ahora en el Consejo Nacional, después de los 10 años, hicimos un Consejo Nacional que está en la Ciudad de México, y en ese consejo hay 30 personajes de todo el país. Gente que, pero ya con la prueba de haber hecho 10 años de cosas positivas, pues ya ese Consejo Nacional está integrado por puros personajes, mujeres y hombres de todo el país. Entonces está, por ejemplo, la presidenta de Familias Extraordinarias, es una experta en el tema de discapacidad intelectual en niños, y todo el trabajo que a ella le ha costado y todo en ese mundo que trabaja, pues ella representa todo eso en la opinión de este consejo que tenemos. Hay un general en retiro de 3 estrellas, el máximo que tiene el país, de Veracruz, entonces tiene una opinión también sobre el tema de seguridad. Hay un especialista en seguridad nacional, está Blue Demon Jr., es un consejero también. ¿Por qué? Porque él está muy involucrado en el tema de niños con cáncer, como te decía, pero además es un profesional en su mundo y el chiste es tener la suficiente diversidad en el consejo para que enriquezca la opinión de cómo manejar mejor tu fundación o tu asociación. Entonces, me parece que efectivamente cualquiera puede aportar un grano de arena. Y repito, y si la vocación es más política, mi única sugerencia sería, Pablo, prueben que su vocación sea de servicio. Porque el mismo sistema corrupto y corruptor del que hablaba, sistema político que creó el PRI hace muchos años y que ahí está todavía vivo, también atrae mucha gente que va por poder o por dinero, no necesariamente por servicio. Entonces eso es muy importante. Si alguna o alguno de los que te escuchan quiere hacer política, creo que primero tienen que probar su vocación. Porque eso de esperar a probarla cuando eres diputado, pues no, pruébala desde ahorita. Y una muy buena forma son precisamente las organizaciones de la sociedad civil. Busca ayudar en alguna organización, escoge una que te parezca interesante su tema, ofrécete de voluntario, haz el servicio social de la universidad en algún lugar donde aprendas y donde pruebes tu vocación, si realmente tienes vocación para servir a las y los demás. Porque si no la tienes ahorita, no la vas a tener cuando seas senador o alcalde, pues, ¿no? Y la sociedad va a tener que pagar el precio de tenerte como diputado cuando no deberías estar ahí, ¿no? Ahí tiene que haber gente de vocación de servicio. Sí, y esto te lo preguntaba porque yo tengo un proyecto, y después lo platicamos más a fondo, fuera del aire, pero no lo he podido también, o sea, a mí me encanta el tema de, no sé, platicar contigo, con cualquier persona y que te dé su versión honesta del mundo. Te dice, yo creo esto del mundo, yo quiero esto, estas son mis ambiciones, le tengo miedo a esto. Y te das cuenta que él ve México de una forma. Ok, perfecto. Pero si creemos que México es algo, pero al final nos damos cuenta que si lo platicamos, todos tienen distintos pues, puntos de vista, todos piensan diferentes. Cada persona es un universo de verdad. Yo veo mucho valor en las pláticas, en el diálogo. Y a mí me encantaría, en algún punto de mi vida, hacer un viaje por México con la finalidad de conocer a fondo a las personas de las diferentes regiones y con eso orquestar un proyecto de nación. O sea, vamos hacia allá, porque ¿cómo lo quieres proponer si no los conoces? No sabes qué quieren de la vida, no sabes qué
qué problemas tienen, cómo viven, qué quieren, no los conoces. Y deshacemos esas preguntas como innecesarias. Entonces, a mí me encantaría ser ese interlocutor, como tú dices, de arriba abajo, que esté dispuesto a estar en todos los lugares, que escuche, que compare y con eso proponga una solución de vamos hacia allá y hagámoslo de esta manera. Eso para mí sería mi proyecto de vida ideal, o sea, eso lo quería, pero pues digo, pues después y pues cómo lo hago y no lo había descartado, pero sabía que iba a ser complicado y pues qué mejor No, y si... no hay que descartarlo, porque, digo, estás entrando a la universidad, vas a tener 20 pretextos para poder ir, amigos de otras partes del país, viajes de estudio, viajes de deporte, para conocer. Es muy importante lo que estás diciendo. México tiene 2.500 municipios y me parece que 100.000 localidades, aspirar a conocer los municipios. Unos se parecen más que otros, pero sí hay una diversidad muy rica. O sea, en el mismo Veracruz no tiene nada que ver, es un país, es un estado de casi 7 millones de habitantes. El sur no tiene nada que ver con el norte del propio Veracruz. Sinaloa y Sonora se parecen, pero son completamente diferentes. Yucatán y Campeche, que están al lado, tienen similitudes, pero realmente son dos mundos también. A mí me parece que un país como este, para alguien que quiere incidir, que quiere aportar, que quiere conocer, que quiere entender este país, lo ideal es recorrerlo. Entonces, estás a tiempo. Yo empecé también en la prepa, cuando me vine de Tabasco a estudiar a Monterrey, pues con ese pretexto bueno, fui scout antes y eso me permitió también irme de campamento a varios, tenía 12 o 13 años, a varios estados, y empecé a entender esto de la maravilla de la diversidad. O sea, yo cuando lo hablaba, no sé, con gente de Baja California, yo siendo tabasqueño, y decía, oye, pero es que, ¿cómo lo ves tan diferente y somos mexicanos los dos? Y además ninguno de los dos está mal, ¿eh? O sea, en lo que estábamos viendo. Eso me pasó luego en Japón, estando en la Universidad de Tokio. Una vez estuve 3 meses allá trabajando con jóvenes japoneses. Y entonces ese shock fue muy importante en mi vida, porque dije, a ver, ustedes son una potencia, Japón es una potencia, pero hay cosas, por ejemplo, ellos no tienen excusados. Entonces ellos van al baño en un hueco en el piso. Y eso, en mi ignorancia, a mí se me decía, pero ¿cómo? ¿Cómo son una potencia y tienen robots en todas las empresas? Porque fuimos a recorrer muchas empresas y van en cuclillas al baño. Y ya luego tuve la oportunidad de platicar con el embajador de Japón en México. Yo tenía 21 o 22 años. Y digo, señor embajador, ¿cómo interpreta esto? O sea, que tengan llenos de robots y la máxima tecnología japonesa después de haber sufrido la Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas, etc. Son un país, para mí, asombroso. Pero ¿cómo pueden ir al baño? Me dice Gerardo, sí, es algo con lo que uno se enfrenta, pero piensa, cuando tú vas en el campo al baño, ¿cómo vas? Es la forma más natural, digestiva y natural de hacerlo, me dijo. Dice, qué chistoso. Y además es una cosa muy curiosa, vas en el metro de Tokio y todos esperan en cuclillas el metro. Tú lo esperas parado, ellos lo esperan en cuclillas. Entonces, dije, qué chistoso. También son, por tienen pantorrillas muy grandes las y los japoneses, ¿no? Es una cosa muy chistosa. Pasan mucho tiempo en cuclillas y en el baño también, ¿no? Entonces, bueno, de estas cosas, pero te empiezas a cuestionar. Una vez estando en Melbourne, en Australia, no, en Sydney, no, perdón, fue en Kenia, pero con una australiana. De repente estábamos en una fiesta y ella me saca a bailar a mí. Y le digo, caray, oye, disculpa, pero es que yo allá en mi pueblo, los hombres son los que sacan a bailar a las mujeres. Entonces me di cuenta que eso tenía que ver con el machismo, tenía que ver con el tema de igualdad de oportunidades en hombres y mujeres. Ella me contestó, ay, qué chistoso, en mi pueblo, si la mujer quiere sacar a bailar al hombre, lo saca. Y si el hombre quiere sacar a la mujer, lo saca. Depende a quién se le ocurra primero. Si algo que tenías de que así es, así no era. O sea, sí, a mí, ¿quién me dijo que tiene que ser el hombre el que a fuerzas, aunque no le guste, aunque no quiera, aunque no se sienta bien, tiene que ya sacarla? Y si ella está decidida, ¿por qué no me puede venir a decir a mí, no? Pues nada, eso es lo que nos ha dicho la iglesia, la sociedad, que es aquel tema de que las mujeres se tienen que quedar en la casa y el hombre tiene que salir a trabajar porque el hombre es el fuerte y es el proveedor y ellas son para embarazarse y para cocinar y para la casa.
Evidentemente tú no has visto eso, Pablo, porque tu papá y tu mamá trabajan afortunadamente y son muy activos, pero hay muchas partes del país y también en Nuevo León donde la mujer se tiene que quedar en la casa muchas veces no porque lo decida, sino porque se lo dicen, ¿no? Yo le veo un valor enorme a que la mujer si decide se quede a trabajar en su casa, pero que lo decida, no que se lo imponga, ni la Biblia, ni la sociedad, ni el marido, ni nadie, ¿no? Entonces esas cosas a mí te abren la cabeza precisamente la discusión con los diferentes o con los iguales, pero en diferentes partes del país, en diferentes partes del mundo. Creo que eso es muy, muy enriquecedor y desde el principio para mentes abiertas, para mentes inquietantes, para mentes con inquietudes, me parece que es importantísimo. Entonces, ese recorrido por el país yo es algo que le recomiendo mucho a mis hijos también y por el mundo cuando puedan, porque se aprende uno muchísimo y es algo que te acompaña toda la vida, pues, ¿no? Creo que es algo muy, muy valioso. Y la universidad es un muy buen momento para aprovecharlo, ¿no? Porque vas a tener amigas y amigos de todo el país, entonces cuando se vayan, vete con ellos y conoce, hay que aprender, hay que conocer. Digo, yo estoy casado con una de Monterrey siendo de Tabasco y eso es un shock muy interesante. Mis hijos, Gael y Daniela, son pues mitad y mitad, de costumbres diferentes, de formas de ver diferentes, vivieron allá. Nosotros queríamos que vivieran primero la naturaleza, el campo, los animales, etcétera, y luego se vinieran ya al desarrollo tecnológico y al horizonte, a la visualización a futuro, a la competencia tecnológica, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues es altamente recomendado para ti, para toda tu generación, que caminen por todo el país, sí. Sí, porque la diversidad dentro de México es como nuestro don, pero también pues tiene sus partes negativas. Ser tan diferentes en tantos lados, pues nos dificulta eso de sentirnos iguales y ambos sentimos mexicanos. Fíjate, pero yo creo que esa diversidad, Pablo, es la que nos debería unir. Claro, claro. Esa diversidad tiene que ser riqueza, tiene que ser el pretexto ideal para que poder complementarnos, ¿no? O sea, ¿cómo ve? Por ejemplo, en el tema de ganadería lo veo mucho. ¿Cómo hace la ganadería la gente de Nuevo León y cómo lo hacemos nosotros en el sur, que son condiciones diferentes? Allá las tierras son muy fértiles, aquí son más áridas. Pero cómo lo manejan, a mí me ha enseñado mucho cómo lo manejan, aunque seamos diferentes en Nuevo León. Bueno, eso aplicado a todo en la vida, me parece que es muy nutritivo, muy enriquecedor. Somos diferentes, pero eso no nos hace que necesariamente tengamos que estar confrontados. Por eso no me gusta mucho el discurso polarizante que actualmente existe, porque no ayuda en ese diálogo, no ayuda. Tratar de resolver, por ejemplo, la pobreza peleándonos entre quienes sí tienen algo y quienes no tienen, pues me parece que no va a ayudar en nada. Concientizando, sí, a ambas partes, encontrando espacios de discusión, de solución, de argumentación, de reflexión de cómo hacerlo, me parece que es la vía, pues, ¿no? Para poder hacerlo, porque puede tardar, entonces para poder hacerlo paso a paso, me parece que es la vía. Pero sí, unidad en diversidad creo que es un requisito fundamental. Y eso también me parece que es muy importante que esta generación, la tuya, lo asimile muy rápido, pues, ¿no? Entonces, aproveche los programas que ahora hay para irse a estudiar al extranjero, para irse a otra universidad dentro del país, para hacer los encuentros deportivos, para buscar cualquier pretexto para tratar de entender cómo vemos las cosas los sureños con los de Occidente, con los del noroeste, con los del noreste. Eso es muy enriquecedor. Dentro del propio norte, platicas con un chihuahuense y un regiomontano o una baja californiana con una sonorense y están pensando en algunas cosas esencialmente lo mismo, pero en otras una diversidad muy interesante, pues, que solo debe enriquecer, no ser motivo de discusión, como bien lo dices, ¿no? Claro. Y ya para concluir, me gustaría saber, cuando eras joven, ¿qué fue lo que te picó, lo que te empezó a mover? ¿Cuál fue tu incentivo para yo me quiero involucrar en ayudar, en convertirme en un motor de cambio? Y si eso sigue siendo lo mismo que te mueve ahorita, o ha cambiado, ¿cómo empezó? No, fíjate que afortunadamente, bueno, primero, cuando era joven, yo digo que soy un joven de 55 años, porque pienso exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Por eso cuando a ustedes les dicen,
No, no sé si lo han oído. Ah, pero es que ya que crezcas, ya vas a entender cómo son las cosas, ¿no? A mí me lo vivieron diciendo toda la vida. Y Y yo todavía te tengo lo 55 dicen. años y todavía digo, ¿qué es lo que iba a entender cuando creciera? O sea, no, es que tú eres muy idealista. No. O sea, yo sigo queriéndome comer el mundo. Pues él lo sabe, lo practico todos los días. Doy pláticas 4 o 5 veces a la semana en diferentes partes del país. Ahora, afortunadamente, con Zoom puedo hacer más. A organizaciones de la sociedad civil, a miembros del PAN, del partido político, a organismos empresariales, a jóvenes, en fin. Entonces, la primera vez fue cuando estaba en la universidad. Fui a la asociación de estudiantes de mi estado, porque en esa universidad tienen de todos los estados. Y me llamó mucho la atención que a quien estaba de presidente lo sacaron por malos manejos, ¿no? Así, una revuelta en la clase, no, en la junta, sáquenlo, se robó el dinero y no sé qué. Pues nunca supe si era verdad o no, pero así Un pasó. microcosmos de México. Un micro, eso, por eso me parece interesante decirlo, porque entonces yo dije, oigan, pues yo pensé adentro de mí, pues yo no me voy a robar el dinero, entonces pues yo puedo hacer un buen trabajo si lo están sacando porque se robó el dinero, ¿no? Entonces levanté la mano y alguien dijo, pues alguien está en desacuerdo que sea Gerardo, éramos como, no sé, 40 o 50. Y pues no, a ver qué vas a hacer. Y, no, y después de ese año me di cuenta que efectivamente, que yo podía exponer lo que pensaba y las cualidades que yo creía tener, ponerlas al servicio de los demás. Y fue un año padrísimo, ganamos la exposición, ya no sé si sabes, pero la Expotec es una exposición donde ponen de todos los países y todos los estados que están en el TEC, en la universidad, exponen sus cosas de su estado. Bueno, nosotros hicimos un aviario y trajimos monos y bueno, todavía se podían esas cosas. Y ganamos, ¿no? Y fue un muy buen año, afortunadamente. Y entonces, digamos, me probé como persona que quería liderar grupos o quería liderar entidades y me gustó. Entonces me sentí bien, la gente quedó contenta, mis paisanos, ¿no? Paisanos y paisanas. Entonces, luego me involucré en la carrera de economía, o sea, en la directiva, y luego en la directiva de toda la universidad. Entonces, fui probando, hacíamos eventos grandes, ¿no? Hicimos uno que se llamó México y su actualidad, entonces invité líderes de todo el país a que vinieran a exponer, mujeres y hombres que vinieran a exponer la situación, se llamaba México y su actualidad, diversos enfoques. Cómo estaba el país en ese momento, ¿no? Ya me preocupaba mucho, era 1988, ¿no? Fue cuando se cayó el sistema, no sé si te acuerdas, aquel sistema político. No, pues no me acuerdo, pero se he escuchado. Está Sí. en la historia que se cayó el sistema por las elecciones y fue un fraude enorme, que por cierto, el que hizo el fraude hoy es el director de la Comisión Federal de Electricidad con este presidente, pero Manuel Bartlett. Pero bueno, entonces traíamos muchas preocupaciones, yo estaba muy inquieto, me angustiaba mucho cómo estaba el país. Y eso le gustó mucho al rector, afortunadamente, Rangel. O sea, decía, bueno, ¿y por qué estás tan preocupado si tienes 18 años? Pues porque este es el país que vamos a dirigir nosotros, ¿no? O que, bueno, el que vamos a estar. Y bueno, y afortunadamente eso ayudó a que me lo alimentaran mucho, a que me impulsaran, a que me promovieran, a que me metieran la idea de estudiar una maestría, ¿no? Fue muy enriquecedor, pero repito, creo que están en el momento adecuado. Yo sigo pensando exactamente lo mismo. No se dejen arrebatar el sueño, ¿no? Digo, hay sueños más largos, ¿verdad? O sea, mi sueño es que cuando yo me vaya y se queden ustedes, pues ya no haya personas en pobreza en este país, ya no hay inseguridad, sobre todo el tema de la pobreza, que es al que le he dedicado mucho tiempo. Pero, y hay otros sueños más cortos, pero me parece que no hay que dejar arrebatárselo, porque luego uno va obteniendo formalidades, el matrimonio, las responsabilidades, los hijos, etcétera, los trabajos. Y oye, pero yo quería recorrer el país, Pablo, ¿no? ¿Dónde me quedé? Entonces creo que hay que ir tomando los pasos muy inteligentemente, creo. O sea, no se casen tan jóvenes, yo sugiero eso. Porque es diferente, ¿no? Yo vi muchos de mis amigos que querían haberse ido a estudiar una maestría también, pues ya no pudieron porque casados ya era una cosa muy complicada. Otros que aún así se fueron casados y con hijos. Yo creo que es cierto que el amor te llega, pero creo que hay que reflexionarlo bien, hay que tomar decisiones adecuadas, hay que aprovechar el tiempo para ustedes, para aprender, para visualizar bien por dónde se quieren mover.
no siempre es fácil, ¿no? Encontrar la pista adecuada para moverse, pero yo creo que es un momento bellísimo para tener tu edad. ¿Por qué? Porque el mundo es cada vez más pequeño, porque tienes más posibilidades. O sea, yo pude viajar por los 5 continentes, pero ustedes lo tienen en la mano permanentemente. Para yo comunicarme después con mi amigo en Senegal, pues era muy, muy complicado. Ustedes ya ahorita lo podemos hacer con un WhatsApp, pues, o sea, del otro lado del mundo, pues, ¿no? Entonces me parece que es un momento bellísimo para tener estos retos, para poder aprender más. Me parece que vas por muy buen camino, pues ya tienes un programa en el que estás reflexionando, discutiendo y sugiriendo cosas a tu edad, y eso me parece muy valioso, confrontar tus ideas, exponerlas, argumentarlas, lo que vayas a hacer. O sea, si te vas a dedicar a trabajar en una empresa y hacer los procesos de una empresa, de todas maneras, reflexiona, cuestiona, aprende, expon tus ideas, crúzalas con gente que tenga experiencia, mujeres y hombres que creas que puedes aprender de ellos. Yo probablemente con eso complemento la idea de si pensaba siempre lo mismo. Yo siempre escogí gente de la que quería aprender. O sea, siempre vi quiénes son los mejores o las mejores en esto. A esas personas me les pego y aprendo, ¿no? Y así fue en la universidad, en la maestría, en el doctorado, en la parte política, de cuáles más puedo aprender, quiénes son ejemplos, y eso creo que puede ayudar a que lo que ahorita piensas se mantenga y se sostenga. Lo vas aderezando y lo vas complementando y vas haciéndolo más sólido, pero yo sigo pensando exactamente lo mismo y sigo pensando en que hay que erradicar la corrupción. ¿Sabes dónde me salió a mí el tema del odio hacia la corrupción? Yo vivía enfrente de una avenida, la avenida Madero, y en esa avenida había un arriate. Arriate le dicen en medio también, a lo que ponen en medio. Sí, sí, no sé cómo le digan, pero sí. Ponen las macetas ahí en medio de la calle, ¿no? Un sentido por un lado y otro por otro, y en medio hay árboles y macetas. Cada 3 años cambiaban eso y lo volvían a hacer y le volvían a poner cemento y le volvían a hacer. Yo decía, y había un parque al lado y lo mismo, ¿no? Cada 3 años cambiaban el parque. ¿Por qué lo cambiarán si me gustaban mucho los juegos que había? ¿Por qué cambiarán las plantas si ya estaban las plantas muy bonitas? Creciendo, me di cuenta que en la obra pública, o sea, en lo que hacen públicamente de construcción o de parques y jardines o de construir, es donde más corrupción hay en los políticos tradicionales, en los políticos chuecos. Entonces lo cambian cada 3 años, aunque no se necesite, porque ahí justifican contratar una empresa para que lo haga, pagan dinero, la pagan muy cara y la empresa les da la mordida a ellos, ¿no? Por hacer ese trabajo. Entonces, entre más frecuente lo hagas, pues más mordida recibes, ¿no? Entonces me pareció detestable cuando ya crecí y entendí por qué cambiaban el parque cada 3 años. O sea, me parecía increíble. Y bueno, tristemente mi estado hace 2 años todavía era el primer lugar nacional en soborno, según el INEGI. Bueno, pero eso es parte de lo que ocurre en todo el país. Y eso lo sigo pensando y sigo detestándola y sigo haciendo todo lo posible por erradicarla. Todavía, desafortunadamente, no lo logramos, todavía hay muchos pasos que recorrer para hacerlo, pero sí sé que he podido influir, sí sé que he podido cambiar. Devolver esos $100,000, pues piénsalo, ahorita son 2 millones de pesos. Cuando tú dices, oye, es que si se lo hubiera robado, nadie hubiera dicho nada, nadie se hubiera dado cuenta de nada. ¿Por qué lo hizo? Pues yo sentía una responsabilidad hacerlo y decirle a la sociedad mexicana, mira, sí, desde más allá de los 2 millones. ¿Desde hace cuántas décadas está pasando esto? 500 diputados y diputadas. No puede ser. ¿Y sabes qué? Pensar que cuando lo diseñaron, dijeron, no te preocupes, le repartimos dinero a cada uno y nadie se va a quejar. ¿Y por cuántas décadas le repartieron dinero a cada uno y nadie se quejó? Eso es lo impresionante, es lo que yo decía, ¿cómo le apostaron? Aquí iban a dar este dinero de mordidas y nadie iba a decir nada. Décadas haciéndolo y nadie dijo nada. Ese es el diseño del país. Por eso, este chip de rechazar la corrupción, que ya afortunadamente en tu generación hay mucho de eso, tenemos que hacerlo mucho más activo, mucho más. Hay que señalar al que no lo hace correctamente. Me parece, yo respeto mucho que, por ejemplo, me enteré una vez que un club aquí en San Pedro no dejó entrar al exgobernador Rodrigo Medina. No lo dejó.
Cuando era gobernador, ¿eh? Y cartas, 15 cartas o 20 cartas, no queremos que entre porque es un ladrón. Ah, caray, ese valor cívico hay en muy poca población en el país, ¿eh? Sí hay, afortunadamente, muchas excepciones, pero creo que es lo que hay que hacer. Al ladrón hay que llamarle ladrón y hay que con eso evitar que muchos más lo hagan, pues, ¿no? Aparte de lo que decíamos de las instituciones diseñadas para evitarlo. Pero realmente a mí lo que me conmocionó, igual que ver el parque que lo cambiaban cada 3 años, así me conmocionó ver cuando diseñaron esto, dijeron, dales $1,000,000 a cada uno y nadie va a decir nada. ¿Cómo lo van a decir si los estás haciendo cómplices del robo? Entonces, cuando lo agarren, ya se fregaron. Ya nadie puede decir nada. Y así lo hicieron por décadas. Y lo increíble es que 500 personas que emergen de la sociedad para llegar ahí, nadie dijera nada. De los que representaban a la sociedad mexicana. Pues evidentemente no toda la sociedad estaba representada, porque hay mucha gente honesta en este país, mujeres y hombres muy valiosas y valiosos, pero no estaban representadas por décadas. Entonces, cuando se hace el escándalo ese enorme, era precisamente porque no les cabía en la cabeza a mucha gente que alguien hubiera podido rechazar por lo que serían $2,000,000 ahorita, ¿no? Y no es que no me hiciera falta, ¿eh? Porque salió Muñoz Ledo, uno de estos políticos de toda la vida, salió a decir que es que yo era un junior, por eso lo regresaba. No, por supuesto que lo necesito. ¿A quién no puede usar $2,000,000? O sea, digo, por supuesto que lo necesito. Digo, yo vivo de mi trabajo, entonces realmente pues me pudo haber servido, pero la pregunta no era esa. La pregunta era, ¿es mío o no es mío este dinero? Pues no, no es mío. Entonces, había quien decía, ¿por qué no lo donaste a una asociación civil? Pues es que el dinero no es mío. ¿Cómo voy a agarrar dinero para donarlo a una asociación civil si no es mío? Eso es como que me lo robo para dárselo a una asociación civil, pues tampoco es lo correcto. O sea, entonces lo devolví. No, fue un escándalo. Ni creían que le iba a devolver, Pablo, a una televisora, Reporte Índigo. ¿Te acuerdas de los Reporte Índigo aquí de Nuevo León? Es un medio de comunicación. Se fueron con una cámara atrás de mí hasta que devolví el cheque en el banco y me dieron el sello en la tesorería de que ya lo había devuelto. Y no los culpo, pues si es que no estamos acostumbrados a ver que un policía devuelve un dinero que se encontró, que sí los hay afortunadamente, o que un político devuelve dinero y no se lo quiere robar, ¿no? Entonces yo creo que hay que evolucionar hacia allá. Si este país realmente se vuelve una sociedad íntegra, una sociedad honesta, una sociedad honrada, podemos llegar a esa potencia que todos queremos ser y podemos llegar a romper esa desigualdad tan brutal que hay. Pero el camino no es la demagogia, ¿no? El camino no es el populismo. Que por cierto, debo recordar una de las iniciativas que respaldamos es el hashtag Yo Soy Honesto. ¿Te acuerdas de esa campaña del Consejo de las Instituciones aquí en Nuevo León? Hay esfuerzos en todas partes del país que se pueden hacer con creatividad, con disruptividad, y ahí es donde está la gran ventaja de las redes sociales, de YouTube, de Facebook. O sea, con suficiente creatividad como la que estás haciendo tú ahorita, Pablo, puedes cambiar al mundo, puedes incidir, puedes cambiar a tu municipio, puedes cambiar a cientos, a miles, a millones de personas con esa creatividad, con esa disruptividad y con una herramienta como la que no teníamos, como son precisamente las redes sociales, ¿no? Claro, y saber que uno mismo tiene pues la capacidad de efectuar el cambio si no inmediato. O sea, no acabaste con la corrupción del país regresando esos $2,000,000, pero sí fuiste el que lo... Pues el primer eslabón, o sea, Y lo pones en la discusión, pones en la reflexión, pones a que toda la sociedad se entere y unos se indigne y unos presione y unos traten de hacer algo. Tuvieron que cambiar, yo no sé si ahorita sigan haciendo o no cochinadas, pero por lo menos ese lo tuvieron que dejar de hacer porque fue, repito, un escándalo muy grande. Entonces me parece que a ti te queda la tranquilidad, como cuando vino el de 35 años a decirme ayúdame con mi hija de 3 años, que se la secuestraron, te queda la tranquilidad de que tú hiciste lo correcto. Y eso que hiciste lo correcto sirvió para regresar a esa niña en esa familia, pero también sirvió para que el país entero se enterara de que le estaban robando en las arcas, pues, ¿no? Y de que las y los buenos diputados dijeran, porque sí los hay, y senadores dijeran, oye, pues es que yo a lo mejor pensé que ese dinero era legal, o hay gente que dice, pues es que yo vine a hacer leyes, no vine a tratar de componer el cochinero, bueno, pues yo vine a hacer leyes.
aquí, pero si estoy viendo que esto es un prostíbulo, pues tengo que, digo, se está cayendo y es una casa con todo chueco, pues hay que cambiarla, pues no puedo estar aquí trabajando así, ¿no? Y bueno, me parece que fue parte de eso, pero en síntesis, lo mismo que pensé cuando estaba entrando a la universidad y cuando salí de la universidad es lo que pienso ahorita, y es por lo que he luchado y voy a seguir luchando. Así que esas ideas que tienes, Pablo, lo que puede hacer es contagiar a más mujeres y hombres jóvenes, compartirlas y poder poder tratar de que tu generación sea una generación mucho más consciente que las anteriores, que eso ayuda muchísimo para resolver pues, la dimensión de todos estos problemas que tenemos, ¿no? Sí, pues qué bien que no te has dejado, como tú dices, arrebatar ese sueño que te dicen, ya te va a llegar el momento que te caiga el 20 y sepas bien cómo es la vida, Eh, pero pues la vida es como uno quiera, como una Totalmente, verla. Y totalmente. pues por último, ¿dónde te pueden contactar? ¿Algún joven que le llamó la atención esto y tiene un proyecto y que le gustaría pues involucrarse ahí con tu asociación? ¿Dónde te pueden contactar? Pues mira, a mí en lo particular estoy en todas las redes, Gerardo Priego Tapia. Eh, Tengo un canal de YouTube bajo el mismo nombre, Gerardo Priego, o en Twitter con Gerardo Priego T o Gerardo Priego Tapia en Facebook. Día a día con Gerardo es la página del fanpage de Facebook. Tengo una página de la fundación, tenemos una página que es impulsatudesarrollo.mx, esa es la página nacional, tenemos una página la regional que es fundacionimpulsa.mx. En cualquiera de ellas, tanto en lo personal como en las redes también está la Fundación Impulsa. Entonces, por cualquiera de esas, estoy a las órdenes. Mi WhatsApp es 99 32 42 51 12, ahí también estoy a las órdenes. Y repito, con confianza, una de las cosas que más me gusta es este diálogo entre generaciones, Pablo, que me parece que puede dar mucho. Y la última sugerencia que hago es, cuando yo tenía tu edad, siempre buscar los más grandes. Y creo que eso es importante. Escoge gente con experiencia positiva de la que puedas aprender. Y cuando vayas creciendo, ve platicando con los más jóvenes, que es exactamente lo que yo trato de hacer. Sigo hablando con los más grandes. Tengo amigos de 70, 75 años de los que aprendo muchísimo. Pero busco también gente como tú, como Gael, como Armando, gente joven con la que pueda reflexionar ideas, con la que pueda discutir, con la que pueda cruzar estas visiones nuevas eh, y lograr juntar esas tres generaciones, o sea, en una empresa, en un proyecto de vida, en una organización de la sociedad civil, en un gobierno, o sea, en cualquier lado, juntar a esos de 70, a los de 50 y a los de 20 es una chulada. En cualquier proyecto que emprendas o emprendan, creo que juntar las tres generaciones garantiza toda la experiencia, la capacidad de ejecutar y las ideas nuevas, la energía, la fuerza, la propuesta, ¿no? De la generación tuya, ¿no? Qué buen Entonces, consejo. creo Y que eso es pues qué buen importante. episodio, la verdad, muy interesante todo y esperemos que a la gente también le haya gustado. Y pues Esperemos que muchas sí. gracias por venir, de verdad. Pues qué bonito mensaje y pues qué bonita conclusión para cerrar. No, encantado, ¿Listo? Pablo. Muchísimas gracias. Te felicito otra vez. Felicito a tus padres porque estés involucrado en estas cosas, porque quieras aprender, compartir, por estar ya discutiendo temas que nos importan a todos, a todas. Eso es muy valioso, muy, muy valioso.